Bueno, señores, buenas tardes, bienvenidos a Antena Historia, hoy con vídeo en directo, en Twitch, en YouTube, estamos por todos lados ya. Así que nada, vamos a comenzar el programita de hoy que, como habéis visto, va dedicado a los barquitos, a los buques de guerra, algo que me gusta. Por fin me he librado de los tanques. y verá, la cosa es que cómo se construye, ¿no? El arma definitiva, ¿no? ¿Qué hace que una nación arriesgue toda su economía por un solo diseño naval, ¿no? En este caso. Así que hoy en Antena Historia vamos a analizar la revolución del Albigon, ¿no? Albigon, ¿no? Eso como en inglés, como el idioma de la pérfida Albión, que tampoco se me da tan bien. Bien, así que vamos a diseccionar la evolución de los acorazados, sus vulnerabilidades y, bueno, y el genio detrás de su creación, ¿no? Y como no podíamos hablar de diseños y máquinas de guerra sin un experto a la altura, pues hoy nos acompaña José Antonio Peñas Artero, y así con su mirada artística, porque ya hablaremos de lo que está haciendo y ya lo veréis también, porque tenemos unas láminas impresionantes, pues analizará técnicamente, nos ayudará a entender por qué el Dregno no solo fue un barco, sino un salto tecnológico, bueno, uno de los más grandes del siglo XX. Así que buenas tardes, buenas noches a todos. Y aquí tengo a José Antonio Peñas Artero. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes y casi buenas noches, visto lo que se ve por la ventana. Bueno, sí, la verdad es que parece que le han dado la vuelta al mapa. Bueno, pues yo te hablo desde Sevilla. Yo he intentado incluso aprender ya gallego. Porque llevamos un mes y medio con esta perspectiva. Todos los días lloviendo, todos los días Ese humedad. extraño fenómeno por el cual cae agua del cielo. Efectivamente, ese, ¿cómo era? Había un autor que decía que España tenía siempre dos calamidades de su historia. Uno se refiere a un partido político, que no voy a decir cuál es, y el otro es el anticiclón de las Azores. Bueno, pues el anticiclón de las Azores, como ya no lo tenemos ahora mismo por el cambio climático, pues es lo que tenemos. Tiempo de Bélgica, es lo que hay. Bueno, pues José Antonio, lo que estaba yo diciendo, ¿no? Cómo una nación se vuelve o medio loca o medio tal con ese queremos 8 y tal, hablando del Dregno, por qué es tan importante este buque y sobre todo, por qué te ha llevado a ti a hacer un libro sobre esto precisamente. Bueno, en origen hay que decir que no es una nación que se vuelva loca. Se vuelve loco todo el mundo. Uh-huh. Lo que pasa es que los ingleses, que siempre han sido muy cucos a la hora de darse publicidad, se han adjudicado el invento, lo cual es tirar un poquitín demasiado del hilo. O sea, es cierto que hay un almirante inglés, Fisher, John Fisher, que es el padre del Dreadnought y es el que le pone nombre, además. Pero no es que de pronto se levante una mañana y diga, oh, Dios mío, he tenido una inspiración divina, gracias, Señor. En realidad hay muchas cosas previas que no dependían de él. Él lo que tuvo fue la idea de juntarlas y un planteamiento a largo plazo estratégico que a la larga personalmente opino que fue un desastre. En cuanto a cómo me ha influido, a ver, tú ya me conoces y sabes que a mí el tema barcos me encanta. ¿Que me he dedicado a los tanques? Vale, eso es una cuestión familiar. O sea, tengo una herencia familiar que debo respetar ahí, pero los barcos para mí son algo diferente. Es que tengamos en cuenta que en la época de los barcos de vela no existía una máquina más grande que un buque de los de 3 puentes. O sea, era la Uh-huh. construcción tecnológica más importante del momento. En Sí, la época sí. de los griegos era lo mismo. O sea, los triremes eran la maravilla de la tecnología de la época. Y el Dreadnought, en su momento, era la máquina suprema. Uh-huh. Literalmente, no había nada más grande, nada más poderoso y nada que requiriera semejante volumen de trabajo, de materiales, de recursos y humanos. Hablamos de buques que llevaban 1.000, 1.500 personas a bordo. Es que Sí, no era sí. solo la máquina, era el utilizarla, era una ciudad viviente. Sí, sí, sobre Entonces, todo lo que lleva este buque es, digamos,
a normalizar todo, el mare más nunca había hasta ese momento, porque había verdadero engendro en cuestión de buques, con artillería de 300 tipos de calibre, una cosa brutal, ¿no? Claro, esa es la cuestión, que hasta ese momento, pues pensemos la batalla de Santiago de Cuba. Uh-huh. Los buques americanos al final no usaron su artillería principal, que en aquella época los acorazados y los cruceros acorazados llevaban 1 o 2 cañones muy gordos y un montón de artillería media. Y esa batalla se libró con artillería media, pero se pudo hacer así porque no fue una batalla, fue una ejecución. Sí, O sea, una serie de buques que encima iban lentos porque el carbón que utilizaban los buques españoles no era de muy buena calidad, pues huyendo mientras otros les cañonean. Pues al final lo que contó fue la artillería media porque la otra se pasaba de largo. Pero claro, esa batalla no puede cogerse como modelo de nada, porque no funcionaba. En cambio, la gran batalla naval que viene después, la batalla de Tsushima, eso ya se parece más a lo que debería ser una batalla naval tal y como la conocemos nosotros. ¿Y qué uh-huh. sucede en esa batalla? Que lo que cuentan son 2 cosas: la velocidad y el alcance de la artillería. O sea, los japoneses luchan a distancia y masacran a los buques rusos con sus cañones pesados, que no es lo más grande, que no son los más numerosos, pero es que la artillería media a esas distancias no es demasiado eficaz. Y es ahí cuando empiezan a replantearse las cosas, sobre todo después de que todo el mundo se ha leído el libro de un marino americano, el de el Mahan. poder del dominio del poder naval a través de la historia, que siempre me ha hecho mucha gracia la influencia de ese libro, teniendo en cuenta que ese señor era un marino de despacho, que odiaba navegar, que no le gustaba nada estar a bordo de un buque y que se pasó su vida escribiendo cosas, yo creo, para no tener que embarcarse. Y para que tú veas, tiene una clase de destructores estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial, es la clase Mahan. O sea, o sea, que el tío te está refiriendo a ese, creo, ¿no? Sí, sí, a ese señor. A ver, Efectivamente. yo me he molestado en leerme su aburridísimo libro, porque la verdad es que es un coñazo. Sí, bueno, ¿Y tú cómo sabes. decirlo? Lo que hace él es esto que hacen muchos divulgadores: pone el carro delante de los caballos. Como Inglaterra es la mayor potencia naval del mundo y tiene un imperio, explica cómo siempre va a ser así cuando alguien tiene la diferencia de poder naval que tienen los ingleses con los demás, y que en consecuencia ninguna nación que se precie puede dejar de tener una potencia naval así, porque si no se estará siempre arriesgando a que la tenga otro. Mm. Y que además eso implica que hay que conquistar un imperio comercial, un montón de cosas que simplemente las escribe así porque el imperio inglés es así. Pero, Sí. por ejemplo, no es un hombre que entienda de economía. El imperio inglés nunca fue económicamente rentable, salvo la India. Y la India fue rentable saqueándola. O sea, cuando los ingleses Efectivamente. llegaron a la India, cuando la Compañía de las Indias Orientales se empezó a instalar allí, la India era el principal exportador de manufacturas del planeta. Sí, sí, O sea, claro. cuando los ingleses dominaron la India, lo que lo convirtieron fue en un mercado cautivo para sus productos y un sitio que arrasar para llevarse materias primas. O sea, lo que hicieron fue arruinar la India y gracias a eso su imperio era rentable. El resto del imperio no tenía la más mínima rentabilidad. Luego Bueno, ya tenían que los afirmarla. negocios con China también le dieron un poquito de rentabilidad con Exacto. el De tema del nuevo, opio, ¿no? saquémoslo todo. Pero Sí, bueno. realmente se le metió en la cabeza a todo el mundo que si está tan bien escrito y tenemos el ejemplo inglés, debe ser así. Y entonces, varias naciones y sobre todo Alemania, la Alemania que acaba de nacer, al Kaiser Guillermo II se le mete en la cabeza que tiene que tener una flota que compita con los ingleses Ujú. y pone a todos sus astilleros y a todas sus empresas a construir buques como si no costasen dinero. Sí, 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 sí. Y a eso responden los ingleses construyendo más, porque los ingleses se les ha metido en la cabeza la política del más dos, de que su flota tiene que equivaler a la de los dos siguientes, para asegurarse que siempre tenga supremacía. Claro, la cantidad de dinero que mueve eso hace que la industria siderúrgica pegue saltos hacia adelante brutales, tanto la alemana como la inglesa. Hay otras naciones que también están construyendo y comprando buques, pero, por ejemplo, los franceses siempre van a la zaga de los ingleses, muy a la zaga. Italia, que acaba de nacer también se suma a la carrera. España ya sabemos cómo le va. España es una subsidiaria a nivel naval, es una subsidiaria de, creo que es la Vickers, Sí, la que nos claro, es construye los británica. cruceros. Ujú.
La efectivamente. propia Vickers, que es la que con un agente se encargó de sabotear el submarino de Isaac Peral. Esa historia que algún día deberíamos dedicarle un programa, porque es que parece una historia de Sherlock Holmes. O sea, en Bueno, vez del... en un programa que hiciste, bueno, hiciste un pequeño programa dentro Sí, de cuando otro hacíamos programa, fragmentos, es verdad. efectivamente hablando, y precisamente decías que el almirante Samson, ¿no? Si dijo que si hubiese habido, hubiese habido un submarino de esos, no se hubiesen atrevido a hacer el bloqueo en Santiago de Cuba, ¿no? Sí. Bueno, volviendo a nuestro tema, Mahan convence a todo el mundo de que las cosas tienen que ser así y se monta una carrera naval. O sea, los rusos gastan lo que no tienen en tener una armada, cuando Rusia nunca ha sido un poder naval. Ujú. Y de hecho, hacen que en Rusia, en Alemania, en todas partes, la armada es lo que da prestigio. Ser oficial de la armada es mucho más prestigioso que ser oficial del ejército. Es de pronto se ha convertido en, si eres un marino, eres alguien especial. Y se les mima. Y se gastan ingentes cantidades. Pensemos en el dineral que se gastó Rusia en construir una flota, esa flota que luego los japoneses echaron a pique. Ujú. O sea, La los famosa japoneses, flota de Ronsevsky, ¿no? sí, El- luego los japoneses, por su parte, sí le ven el planteamiento en el sentido de o tenemos una flota o se nos comen como a China. Porque literalmente es lo que pasa. A mí siempre me ha hecho mucha gracia cuando dicen que como Japón se cerró a Occidente, pues no recibió la beneficiosa influencia de, y yo pienso, China no se cerró a Occidente y el resultado es cómo llega China al siglo XX y cómo llega a Japón. Hombre, a China le Hay una dieron cierta hasta en diferencia. el carnet de identidad, la verdad, ¿no? Esa es la diferencia. O sea, Japón en ese sentido sí es mucho más pragmático. Y la historia del Dreadnought arranca en Japón, no en Inglaterra. Los Ujú. japoneses han tomado nota de lo que ha pasado en los enfrentamientos navales con los rusos, que lo que cuentan son los cañones gordos, porque a larga distancia corres menos peligro. Y cuenta la velocidad. La flota de Rosembensky estaba formada por todo lo que el zar pudo enviarle, aunque él no quería que le enviasen eso. O sea, si recuerdas cuando hablamos de ese tema, que el Sí, pobre tenía que parar cada vez que al zar se le metía en la cabeza enviarle otra bañera vieja que se había encontrado por ahí. sí. Hubiera podido pillar la barca del Retiro de Madrid y se lo hubiera enviado. Sí, no, Y hay que claro, recordar bueno, a los oyentes que tenemos un programa sobre la batalla de Tsushima, precisamente, donde hablamos de todo esto, ¿no? Esos y magníficos ahí, buques de chimeneas amarillas que cayeron como moscas. ¿y por qué? Porque entre otras cosas tenían que ir, una formación es tan rápida como su barco más lento. Claro. Tenían que ir a paso de tortuga. Y con lo cual fue un pim pam pum para los japoneses. Entonces, ellos comprendieron velocidad, armamento y coraza. Y antes de que exista el Dreadnought, los japoneses ya se han planteado que necesitan buques con mucha más artillería principal y menos cañones intermedios. El, Y después el Mikasa, tenemos ¿no? el Mikasa todavía es un buque de los de que tiene bastante artillería y buena artillería larga, pero mucha artillería intermedia. Vamos a Ujú. ver los datos del Mikasa. El Mikasa tiene dos cañones grandes de 305 milímetros, es un Sí. total de cañones, y 14 cañones medianos. Aquí lo tenéis, los dos grandes, las barbetas delante y detrás, y en los laterales es donde está la disposición de los cañones medios, ¿no? Precisamente Claro, aquí al ladito lo tenemos en la lámina del Suborov, ¿no? el buque insignia de Rosenbesky. Efectivamente. Es decir, estos buques tienen muchísimos cañones, pero a la hora de combatir solo van a contar los más grandes. Entonces los japoneses dicen, ¿para qué vamos a seguir llenando nuestros buques de cañones pequeños? Y entonces la siguiente generación al Mikasa no, la siguiente clase ya es la clase Katori, que se consideran, los llaman semi-dreadnoughts, es como se les conoce. Y el Katori ya tiene, a ver dónde tengo el armamento, dos piezas grandes de 305. Pensaban haberle puesto 8, pero es que era muy caro. Así que le pusieron 2 de 305 y 6 de 254, que eran casi igual de tochas. O sea, estamos hablando de un salto de tener una artillería media gigante a convertir la mayor parte de esa artillería media en artillería pesada. Claro, el Satori no es más que un primer intento. O sea, todavía están
no sé, por un lado, Japón no tiene tantos recursos y por el otro, todavía hay gente que piensa un poco que no tienen que ser todos los cañones igual de tochos, pero ya están dando el paso. A ver, aunque lo vea el perdón, me estoy liando, Satsuma, que con los nombres japoneses me lío un poco. Sí. Ay, y esto ya se parece más a un acorazado moderno, porque tiene grandes torres por todas partes. Lo que pasa es que solo la torre delantera tiene el equipamiento de cañones superpesados. Los otros son cañones pesados, no tan grandes, pero porque si de un momento dado, pues las cuestiones de económicas y un poquitín el miedo a apostarlo todo a lo mismo, pues lleva a que se Mm, alternen dos calibres de cañón. sí. Tiene mejores máquinas, tiene mejor protección. Esa es la clave. Si quitas toda esa cantidad de cañones medianos que había y cañones pequeños por si tal, este sigue teniendo cañones pequeños por si tiene que enfrentarse a un destructor, por ejemplo. Los destructores siguen siendo una amenaza en todo momento. Sí, claro, la artillería secundaria tiene que estar ahí. Claro, Las recordemos que un torpederas y destructor no es el tipo de buque que conocemos de la Segunda Guerra Mundial. Los destructores eran torpederos grandes torpederos, torpederos. y su función era atacar con torpedos. Y eso siempre es una amenaza para cualquier buque. Entonces, con este buque, pues Japón ya está dando pasos en una buena dirección. Y es cuando el almirante Fisher y otros mandos ingleses y políticos ingleses oyen rumores de que los japoneses están preparando un buque solo de cañones grandes y más veloz y más. Esa podría haber sido la siguiente clase, la Kawachi, que esas ya son dreadnoughts puramente dichos. Y entonces ellos, antes de que eso suceda, deciden dar el paso previo. Y es cuando Fisher primero estudia el tema a fondo. También lo habían tratado los italianos. Los Mm, italianos son los primeros que teorizan sobre, lo llaman el acorazado monocalibre. sí. Sí, que la principal función de un acorazado es llevar los cañones grandes y que estos tienen que ser todos iguales. Porque eso es más sencillo. La misma munición para todas las piezas, el mismo tipo de cañón, ahorras en temas logísticos y sobre todo eliminar la batería media. La batería media solo añade peso. ¿Qué piensa Fisher? Si combinamos esto con mejores blindajes, con máquinas de mucho más potentes. Ya hay máquinas de vapor mucho mejores que las máquinas que se han utilizado en 1895 y en 1905. En ese sentido se ha dado un paso de gigante. Ujú. Y con esos datos en la mano, él se plantea, vamos a coger un buque que combine todo esto. Mejor coraza, mejores máquinas y monocalibre, con muchas piezas de un calibre grande. Claro, para hacer eso necesitamos un buque más grande. Tiene que ser mayor que lo que estamos construyendo hasta ahora. Y es cuando se plantea, vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en esto. Claro, cuando eso tiene lugar, pues se monta la de Dios entre el Parlamento, en el almirantazgo, porque dices, sí, claro, vamos a sacar un buque que es mejor que todo lo que el mundo tiene. Es decir, vamos a sacar un buque que también es mejor que todo lo que tenemos nosotros. Luego, si sacamos este buque, todos nuestros demás buques, ¿para qué sirven? Y tanto. Y recordemos, están metidos en una carrera naval con Alemania. Alemania está venga a sacar acorazados y cruceros acorazados. Pero Fischer les explica, sí, Alemania está en ese punto y tenemos otros rivales. Está Japón, que ahora mismo no está aliado, pero un día puede ser nuestro enemigo. Está Francia, que pasa lo mismo, siempre ha sido nuestro enemigo, aunque ahora esté de nuestro lado. Está Rusia, que Rusia no nos ve con buenos ojos después de la guerra ruso-japonesa. Pero la cuestión es que si tenemos este buque y queremos construir más, estamos en mejor situación. Es que es de lógica. ¿Quién es la nación que tiene más astilleros? Inglaterra, porque lleva haciéndolo muchos años. Alemania ha empezado a tenerlos, pero es que incluso por cuestión geográfica, ¿cuánta costa tiene Alemania? Sí, sí, no, básicamente el nortecito, la parte de Kiel y Ahui. No hay ¿Y nada. qué posibilidades tiene de sacar sus barcos? Tienen que pasar por el estrecho de Dinamarca o por Claro. el canal de Kiel que están empezando a construir. Digamos que Alemania está en peor situación. Vamos a poner el concepto, creo que lo dijo, ¿cómo se llama este hombre? Este marino español que escribió varios libros, Javier de la Sierra, Puede ser, sí, sí. sí, que decía es poner la tabla a cero. Si Ujú. sacamos el Dreadnought, ponemos el contador a cero, pero es que nosotros somos los que lo hemos puesto a cero, podemos arrancar mucho antes que los demás.
Sí, 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 Tenemos claro. todas las cartas en la mano para adelantar a todo el mundo en la carrera del Dreadnought. Y al mismo tiempo tenemos un montón de material de estos barcos que vamos a desechar que se puede reutilizar. Acero, cañones, equipos de puntería. Hay mucho que podemos reciclar porque tenemos mucho más barcos que los demás. Sí, Vamos a sí. quedarnos con lo que nos sirve y vamos a empezar a construir estos nuevos buques. Y es él el que le pone el nombre. Yo no sabía hasta que empecé a escribir, a preparar el libro en el que estoy metido, que es de contar un poco la historia del Dreadnought, por qué le llamaron así. Y es por Porque, una oración inglesa que acaba diciendo algo así como que quien respeta al Señor no tiene que temer nada. Y el Dreadnought lo que significa es no teme nada. no te nada. Y al final convence a todo el mundo y saca adelante el Dreadnought. Y cuando sale el Dreadnought, aunque todas las armadas potentes tenían en mente algo parecido, perdón, Sí, sí, no te preocupes. ya, pero al instante, es que es mi hijo, voy a mandarle un mensaje. No te preocupes. Ah, El Dreadnought, por si alguno queréis ver, el único Dreadnought que existe ahora mismo, está vivito y coleando, aunque está el pobre, es el USS Texas, ¿no? Lo podéis ver en internet. Es el único Dreadnought que ahora mismo existe en el mundo. Pues lo Sí, con sabéis por... reformas, porque en su momento el Texas salió Hombre, evidentemente. y si luchó en la Segunda Guerra Mundial tuvieron que hacerle muchas cosas. Bueno, a lo que íbamos. Ellos sacan el Dreadnought y todo el mundo se queda flipando con ese barco. Es que las características de ese barco son, para la época, revolucionarias. O sea, el HMS Dreadnought tiene un desplazamiento de casi 20.000 toneladas, mientras que el anterior, que era la clase Nelson, y que eran, bueno, unos buques impresionantes, eran mejor que Ujú. cualquier cosa que tuviera el mundo, apenas llegaban a las 17.000. Sí, sí, Tenían sí. unos... El Dreadnought tiene unos 30 metros más y sobre todo, donde el Nelson tiene dos cañones de 305, el Dreadnought tiene 12. 12 cañones del mismo calibre. Es decir, uno solo de estos buques tiene más artillería que 6 de los anteriores. O sea, Sí, este sí. buque ha hecho equivale en potencia a toda la clase de buques que acaban de construir los ingleses, directamente. Sí, sí, no se ve aquí perfectamente en la lámina la evolución de los barcos. Se hace mucho más largo, por lo tanto más rápido. La quilla es más de violín, como se decía, ¿no? Sí, Más rápida para acordarse, ¿no? El barquito anterior que lo vemos ahí arriba es más tocho, ¿no? Más vasto, ¿no? Más. Pero aquí el Dreadnought ya se ve que es un concepto completamente distinto. y sobre todo muy bien armado. Eso es lo que ya deja a todo el mundo. Y Y claro, tanto. al ver esto, todo el mundo quiere algo parecido. Así que todo el mundo se plantea, hay que empezar a construir estas cosas. Francia estaba construyendo otro tipo, de hecho tiene varios buques en construcción que tendrá que terminar. Es que esa es otra. Hay varios buques que están en construcción en ese momento y ¿qué haces? No vas a pararlos. Pues terminas, no te van a servir de gran cosa, pero los terminas y ya tendrás que preparar además nuevos astilleros, nuevos diques, porque donde encajaba un Nelson no cabe un Dreadnought. Claro. Esa era la ventaja de la que partía Inglaterra, que ellos desde el principio ya saben cómo van a ser y saben lo que hay que construir. El Dreadnought tiene errores graves de diseño. Por ejemplo, si vemos la lámina, ¿puedes ponerla de nuevo? Sí, 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 claro. Aquí la tenemos. Vemos la primera chimenea Sí, está justo delante del palo de vigía. Con lo efectivamente. cual, los El humo, observadores se el humo te comen jode. toda la humareda. Pero Claro. nadie se le ha ocurrido que esa no es una buena idea. Sí, 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 que Luego, la evidentemente. distribución, pues claro, nadie sabe muy bien cómo distribuir los cañones. Están tanteando. Pues hay tres torres en la línea de crujía, lo que es la línea central del barco, y Ujú. luego, para completar, otras dos torres a los lados, justo en el centro del buque. No es una buena... Y después siempre, claro, es que es la primera vez que se construye un buque así. Con lo cual, pues no puedes utilizar todos los cañones en una banda. Pero el caso es que este buque es una señal de alarma para todo el mundo. Y todo el mundo empieza, por un lado, los que pueden empiezan a construir. Claro, les va a llevar tiempo. No puedes construir de la nada un barco. Y aunque consiguiesen los planos, que siempre hay muchas historias de espionaje, de pasar de los planos a pasar la realidad se lleva mucho tiempo. O sea, me parece recordar que el primer Dreadnought alemán
Eran los Nassau, me parece recordar. Sí, El SMS Nassau. el Nassau. Ujú. El Nassau entra en servicio, se votó en 1908. Sí, 2 años después del Dreadnought. Tres, El Dreadnought tres es. años después, porque Ujú. empezaron a construir, bueno, sí, 2 años. Es decir, Inglaterra ha tenido 2 años de ventaja sobre todos. Y aparte, los alemanes tienen que arrancar despacio. Construyes el primero, ves cómo funciona y a partir de ahí mejoras. Es decir, Inglaterra siempre va a tener una cierta ventaja. No en todas partes. Tengamos en cuenta que Estados Unidos también tiene una potencia industrial brutal. Lo que pasa es que en ese momento nadie se acuerda mucho de los americanos. Nadie pensó demasiado en Estados Unidos como potencia naval hasta la Primera Guerra Mundial. De Mm. hecho, cuando se declaró la guerra entre España y Estados Unidos por Cuba, había muchos opinólogos que opinaban que seguramente la flota española podía obtener una rotunda victoria porque los americanos no sabrían manejar sus barcos. O sea, esa idea de que eran como una nación, aunque era una nación enorme y con un potencial económico industrial que superaba a todo el mundo, excepto quizás a Inglaterra, todo el mundo pensaba que era una nación de segunda clase. Con lo cual, cuando los americanos empezaban a sacar sus propios dreadnoughts, pues fue toda una sorpresa. Hombre, y tanto. Cuando llegaron Los la South clase, Carolina, los South los South Carolina, Carolina, ujú, que que son de estos nuevo son, barquitos. sí, que tienen esa peculiaridad de la torre esa como de rejilla. Sí, 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 sí. Espérate, lo voy a Eso poner, se lo voy a llaman poner un poquito. torres en celosía. La idea tras las torres en celosía es que son mucho más resistentes a la vez que son mucho más ligeras. Claro, el Porque viento entra. la verdad es que luego se comprobó que no. Los propios americanos dejaron de utilizarlas porque empezaron a ver que cuando había problemas como mala mar, los barcos se tenían que escorar mucho, pues las torres acababan doblándose. Son las famosas chimeneas que se ven siempre en el desastre de Pearl Harbor. Sí, porque muchos buques todavía las tenían. Efectivamente. Estos barcos, pues aunque se pueden considerar dreadnoughts, pues podemos ver que son como más bastotes. Sí, O sí, sí. sea, anchos, no muy largos, pero ellos tienen suficiente potencial. Y luego se produce otro fenómeno. Claro, Alemania no tiene la misma capacidad. Alemania va a tener que usar todos sus astilleros para sí misma, pero Inglaterra tiene astilleros para dar y tomar. Y todo el mundo quiere dreadnoughts. Ujú. Así que, miel para sus oídos. Ustedes tienen dinero, nosotros construimos barcos. Aquí hay una posibilidad de acuerdo. El Y, negoci, el negoci. o sea, los griegos encargaron dreadnoughts. Grecia, que era una nación que acababa de nacer y que no tenía un céntimo. El imperio turco quiso comprar dreadnoughts. Y sobre todo, se produjo, y eso sí, es una de esas situaciones que dices, pero ¿cómo no pensó nadie que esto era una tontería? La carrera del dreadnought en América del Sur. Se juntó que determinados países estaban en buena situación económica y sobre todo Brasil. Brasil se estaba forrando con el caucho. El caucho es un árbol, el árbol del caucho, que de manera natural crece en la Amazonia. Y de ahí se sacaba el caucho. Todavía no había muchas aplicaciones, pero las que había se notaba que eran muy interesantes, porque es un material muy útil. Y hasta que no empezó a plantarse caucho en lugares como Malasia, y allí el caucho podía crecer formando bosques, mientras que en Brasil eran árboles sueltos en medio del bosque, Brasil era el único que podía entregar caucho al mundo. Así que podían cobrar lo que les apetecía. El gobierno brasileño nadaba en dinero y decidió que quería tener dreadnoughts. Y no solo quería tener dreadnoughts, quería tener los mejores del mundo. Y cuando entraron en servicio, la clase es la Sao Paulo, no, Minas Gerais. Minas Gerais. Sí. La Minas Gerais, cuando salió, era mejor que cualquier cosa que tuviese la Armada inglesa, porque pagaron para tener lo mejor de lo mejor. ¿Qué pasa? Que Argentina y Chile enseguida le vieron las orejas al lobo. Así que los chilenos encargaron sus propios acorazados a Inglaterra y Argentina decidió buscar mejor postor y se los encargó a Estados Unidos. Con lo cual, a su vez, los brasileños, viendo que chilenos y argentinos construían acorazados, decidieron que tenían que mejorar los suyos. O sea, es esa situación en la que, pero no os deis cuenta de que esto es absurdo, que estáis gastando un dinero que luego no vais a poder aprovechar. Sí, sí, ¿no? O sea, los Evidentemente. ingleses hicieron el negocio del siglo con el Dreadnought. Ya no era solo una cuestión militar, era una cuestión de dinero. Es que se estaban forrando. Y claro, no solo vendes Dreadnoughts, vendes cruceros, vendes destructores. Una flota no consta solo del buque gordo. Necesitas también los otros.
Entonces, Y después ya lo que tenían previsto también que era el Super Dread, ¿no? sí. ¿Qué sucede? Que por culpa Otra del locura. Dreadnought, la carrera de Alemania con Inglaterra se enzarzó mucho más. Claro. Y los planes navales alemanes, los planes del almirante Tirpitz, que era el ministro de Marina, implicaban que Alemania en un momento dado debía superar en producción de Dreadnoughts a Inglaterra. Y eso Ujú. era algo que Inglaterra no podía aceptar. Recordemos la política de no tenemos que ser inferiores a las dos armadas siguientes juntas. Si una armada va a intentar alcanzar nuestro nivel, es un desafío que no podemos aceptar. O sea, Sí, sí, no no, podemos permitirlo. eso es desde siempre, efectivamente. Tenía que ser, en tiempos nuestros era la española y la francesa tenían que ser inferiores a la Royal Navy, claro. Pues lo que sucede, o sea, luego vamos a ver cómo se desarrolla el Dreadnought, pero adelantando los acontecimientos, hasta ese momento, la alianza natural de Inglaterra había sido con Alemania frente a Francia y Rusia, sobre todo, porque el gran enemigo de Inglaterra había sido Rusia. Ujú. Recordemos el gran juego en El Oriente. gran O juego sea, en Oriente Rusia era Medio. quien amenazaba la India. Rusia era quien intentaba llegar al mar y tener puertos de aguas libres. Rusia era quien podía amenazar a la flota. Pero ahora es Claro, lo que pasa es que Alemania. tenían el tapón de los turcos, que estaban ahí, pero mira, Bueno, es que Turquía era también un aliado natural de Inglaterra, pese a que efectivamente. habían sido los ingleses los que habían hundido la flota turca. Claro, pero bueno, ya que ya puestos a tirarlos por Claro, tierra a los otomanos, no lo vamos a dejar que lo hagan los rusos, lo vamos a hacer claro, nosotros. Venga, ahí tenemos Galípoli. Inglaterra se había convertido en el protector de Turquía en la guerra de Crimea. Claro. Pero ahora cambian todos los juegos de alianza. Inglaterra se alía con Rusia, que habitualmente siempre estaba aliada a Prusia. Y salía con Francia, con lo cual ahora Alemania se siente rodeada y establece una alianza con el Imperio Austrohúngaro al que acaba de derrotar. Y bueno, y se forma ese entramado absurdo de alianzas de todos tipos que hace que lo que era un continente más o menos seguro, gracias a la diplomacia inglesa y la diplomacia de Bismarck, se convierte en un avispero en el que, como bien dijo Bismarck alguna vez, algún loco hará una locura en los Balcanes y todo se irá al carajo. Y se irá a tomar por culo, claro. ¿Y O sea, cómo pasó? literalmente, una Alemania continental a Inglaterra le hubiera dado lo mismo. Le hubiera parecido perfecto, pero una Alemania poderosa en el mar no era algo que Inglaterra pudiese aceptar. Así que el Dreadnought, a la larga, es la causa de la Primera Guerra Mundial. Mm. Pues sí, Literalmente. sí, 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 sí. Sí, no, claro, ya te digo, toda la flota que hace el Kaiser, la Kaiserliche Marine, esa, que yo, verá, yo siempre lo he dicho, ha sido el gasto de dinero y la flota más absurda de la historia, ¿no? Solamente por una batalla que fue la de o sea, después, durante todo un conflicto donde puedes, la metes en puerto y no la sacas ni para Dios, para que no te la hundan. Que al final Sí, termina todo hundido en Escapaflow, ¿no? Como conté en el programa anterior, ¿no? literalmente, es una situación que, y además eso, que las instrucciones del Kaiser son lo que impiden que cuando arrancó la guerra se pudiera conseguir alguna ventaja, porque hubo alguna oportunidad, pero como las instrucciones eran preservar los buques a toda costa, pues no fue posible. Pero la cuestión es esa, que por un lado teníamos el Dreadnought, inmediatamente sale la clase Bellerophon, es que vaya nombre. Belerofonte. Sí, que es, para empezar, arregla el problema este de de las chimeneas y mejora la estructura del barco, mejora Ahí el lo tienes. blindaje. O sea, el propio Dreadnought quedó obsoleto enseguida. O sea, se mantuvo el nombre de los buques, pero es un buque que nació, no voy a decir que nació viejo, pero es que se quedó viejo a los 2 años. Hay que decirlo, durante la guerra el Dreadnought no hizo, creo que hundió un submarino y lo hundió embistiéndolo. Esa fue la intervención en la batalla, en la guerra del acorazado más famoso de todos los tiempos. Pero la carrera ya estaba en marcha, salió la Bellerophon y entonces ya los alemanes sacaron sus primeras clases. Los alemanes se plantearon una manera de construir los buques que no era como la de los ingleses. Claro. Los alemanes querían buques veloces, pero se plantearon que había que primar la protección, que sus buques tenían que estar mejor acorazados porque quizás el planteamiento era vamos a tener que combatir en inferioridad de condiciones hasta que logremos igualar las tornas, así que mejor que nuestros buques aguanten mucho Aguanten, castigo. aguanten el tirón, claro. Y
optan siempre por calibres inferiores a los de los ingleses. Empiezan con el calibre 28 centímetros, el mismo que usó luego el Graf Spee, que usó el Shanghai en la El Segunda Guerra Mundial. 280 milímetros de... Pero son cañones muy buenos. Entonces, aunque no sean tan potentes como los ingleses, son cañones de muy largo alcance y con muy buena precisión. En ese sentido, la artillería alemana va a ser siempre algo mejor que la inglesa, aunque su calibre sea inferior. Lo vemos en el Bismarck con el Hu. Sí, en efecto, teniendo cañones del mismo calibre, la diferencia es abismal. O Uh-huh. supuestamente es el mismo cañón, pero no tiene nada que ver uno con otro. Entonces, los buques alemanes siempre van a ser un poco más pequeños, un poco más lentos, un poco menos armados. Una sensación que va a dar a los ingleses una cierta falsa seguridad. Y entonces Lord Fisher, que en realidad tenía en mente otra cosa, se saca de la manga lo que realmente quería construir. Es por así decirlo, el Dreadnought fue para abrir boca e ir metiendo la baza. Pero él soñaba con otro tipo de buque que sería el buque definitivo. Y ese es el crucero de batalla, el Battle Cruiser. Uh-huh. Y entonces lo que plantea es, vamos a construir un buque tan grande como un acorazado, pero sin la coraza de un acorazado. Y entonces irá muchísimo más rápido. Igual de armado que un acorazado, con los mismos cañones que un acorazado, pero mucho más veloz. Entonces, este buque podrá dar caza a cualquier crucero que se encuentre en el océano, a cualquier destructor, y podrá combatir con las flotas de acorazados, porque si la cosa se pone mala, simplemente se aleja. Y nunca podrán cazarle. Nunca, De nunca. nuevo, todo el mundo piensa, este señor se ha vuelto loco. Pero claro, el crucero de batalla es una idea que suena muy bien, con lo cual los alemanes también quieren tener sus cruceros de batalla. Aquí se produce una cosa un poco peculiar. Los alemanes supieron que los ingleses estaban trabajando en un crucero diferente. Y entonces pensaron que lo que estaban haciendo era un crucero acorazado algo mayor. Así que se pusieron a construir el Blücher, que Uh-huh. sería la respuesta a lo que pensaban que los ingleses estaban construyendo. Uh-huh. Y el Blücher, pues no era exactamente lo mismo. Era una evolución de los cruceros de batalla, como de los cruceros acorazados tipo el Scharnhorst, precisamente, Sí. Scharnhorst y Neill-Dessau, pero pensaron, vamos a hacerlo un poco más grande, un poco más rápido, mejor acorazado y con más cañones. Con lo cual, lo que hicieron fue un buque que este sí nació viejo del todo, porque lo que habían construido los ingleses era el Invencible, y el Uh-huh. Invencible era lo que hemos dicho, un acorazado sin blindaje, con unos cañones Sí. igual de grandes, mucho más rápido, y que en consecuencia podía hacer frente a un crucero como el Blücher sin la más mínima dificultad. Sí, además creo que el Blücher, creo que recordar que cae en Noruega, ¿no? No, Creo. ese es el Blücher de la Segunda Guerra Mundial. Ay, bueno, sí, ya. No, Sí, claro, es verdad. ¿qué pasó? Pues que se encontraron con este buque, los alemanes ya construido, y se dieron cuenta de que no tenía nada que ver con lo que acababan de sacar los ingleses, con el Invincible. Con lo cual, pues no sabían muy bien qué hacer con él. Así que, pese a todo, lo clasificaron como crucero de batalla y funcionó durante la guerra con los demás cruceros de batalla. Lo cual, como se vio, fue un terrible y trágico error. Por lo que hemos dicho, si la velocidad es el arma de los cruceros de batalla, no puedes poner en esa formación un buque que va bastante más lento. Ese. Y el Invencible, pues si vamos a ir creo que hay una ilustración con el Invencible. Aquí te lo he puesto del tirón, en una foto. Sí, si puedes ver lo que se ve en la ilustración que se ve A desde ver. arriba, lo que quiero Ah, bien, explicar. bien, bien. Sí, sí, sí. Espérate, ahora mismo te lo pongo. Quito esta y pongo acá. Ahí está. Aquí se ve bien. Vale, el de al lado sería el primer crucero de batalla alemán, que es... ¿Cuál es la diferencia? Fijaos en la cubierta del buque inglés. Es despejadísima. Sí. Apenas hay superestructura. Esto se repetirá en las siguientes clases de cruceros ingleses de batalla. Son muy livianos, lo aligeran muchísimo, quitan todo lo que puedan quitar. Y, por ejemplo, gracias a eso, en teoría, tú puedes usar las dos torres centrales y orientarlas hacia la misma banda. Eso en teoría. A la hora de la verdad tenían mucha limitación. Sí. Pero la cuestión es que si lo comparamos, el alemán tiene bastante más superestructura. Uh-huh. De nuevo, los alemanes construyen cruceros de batalla. Creo que este es el Van der Tam. Es el primer crucero de batalla de los alemanes. Y de nuevo, no los hacen igual de ligeros. Los hacen rápidos, con la misma artillería de 28 centímetros que los acorazados, pero los hacen más compactos, mejor acorazados, y sí, creo que se aprecia, son más anchos. Sí.
mientras que este es muy largo. En eso los alemanes aciertan en una cosa. Un buque más ancho es una mejor plataforma. Es una mejor plataforma de combate porque Claro. es más estable a la hora de disparar. Y sí, a la hora de disparar de frente no pasa nada, pero estos buques se supone que van a combatir en línea y que van a combatir con todas sus torres apuntando para un lado. Para un costado, claro. Entonces tienes más precisión si tienes un buque más ancho. Es decir, no son buques equivalentes. Los alemanes están adaptando el concepto a sus propias ideas. Sí, sí, no, es Los otro concepto ingleses completamente, sí. Los ingleses han primado la velocidad, porque eso es lo que suena a Fisher. De hecho, Fisher se sospecha que él llegó a plantearse que convencería al almirantazgo para no construir ni un Dreadnought más y que todo fuesen cruceros de batalla. Ujú. Y que la Royal Navy fuese la armada más veloz del planeta. Ya veremos las consecuencias que tuvo eso. Sí. Pero En ahora ya Jutlandia no. te refieres, ¿no? Sí, pero ya no solo tenemos un tipo de buque, ahora tenemos dos. Hay que decir, por cierto, que creo que nadie más llegó a construir cruceros de batalla. O sea, sí, los japoneses. Los japoneses se plantearon, y esa es una curiosa idea de Japón, que tenían que. A ver, Japón ha derrotado a los rusos, los ha echado. Y Japón es aliada de Inglaterra, así que tiene acceso a todo lo que hacen los ingleses. Y se plantean, el Pacífico es nuestro espacio natural. No podemos igualar a nuestro enemigo más directo, que ahora es Estados Unidos, porque Estados Unidos se ha expandido hasta las Filipinas tras la guerra con los españoles, Ujú. y ahora que Rusia ya no cuenta, los japoneses se encuentran frente a los Estados Unidos. No podemos construir una flota tan grande como la americana, pero los americanos tienen 2 océanos, nosotros solo tenemos uno. Y entonces se plantean lo que llaman la política 8+8. Quieren construir una armada que tenga 8 dreadnoughts y 8 cruceros de batalla. Son los únicos que se plantean una armada en la que los cruceros de batalla sean igual de numerosos que los dreadnoughts. Nunca llegarán a hacerlo porque empezaron a construir sus cruceros de batalla, pero claro, la potencia económica de Japón no era mucha. Para empezar, cuando se le ofrecieron el proyecto al Parlamento, que en aquella época los militares todavía no lo dominaban todo, como pasó en el periodo de entreguerras, pues hubo que mentir, directamente mintieron sobre cuánto iban a costar los barcos. Y seguramente el Parlamento japonés era muy consciente de que le estaban mintiendo, pero no podían abiertamente decir que su propia armada les estaba mintiendo. Así que los japoneses empezaron a planificar esa idea de si tenemos 8 dreadnoughts mejores que los de cualquier otra nación y 8 cruceros de batalla más veloces y más poderosos que cualquier otro buque, podemos enfrentarnos a la flota americana y hacer lo mismo que hicimos con los rusos. Primero machacamos a su flota que tienen ya en el Pacífico y cuando llegue la flota del Atlántico la machacamos separadamente porque ya habremos hundido la otra. Ujú. Es el efecto pernicioso de la batalla decisiva que ganaron en Tsushima, que era lo que decía Lo que Mahan. siempre Japón estuvo buscando contra los Estados Unidos, la batalla Pero, decisiva, y nunca. pero no solo ellos, es que ingleses, americanos, Sí, alemanes es el siguen concepto. creyendo lo que ha dicho Mahan, la batalla decisiva en la que en una sola batalla se gana la guerra naval, porque está el ejemplo de Tsushima. Es el único ejemplo real. Y claro, el ejemplo de Tsushima solo funcionó porque era una situación geográfica específica del Imperio Ruso, Ujú. que estaba en una situación penosa para enfrentarse a una potencia como Japón y supo Japón aprovechar todas sus ventajas. Pero eso solo puedes hacerlo contra una potencia que no puede reponer sus pérdidas, que es lo que le pasaba a Rusia. Rusia no podía construir más acorazados porque los compraba a Francia. Sí. Y lógicamente, comprando no consigues reconstruir una flota, pero enfrentarse a Estados Unidos o a Inglaterra en esas condiciones no es funcional. Y los ingleses también sueñan con una batalla absoluta en la que hundirán a la flota alemana. Y los alemanes sueñan con lo mismo. O sea, todo el mundo piensa igual que los japoneses. Decimos que era una obsesión japonesa, pero la tenía todo el mundo. Entonces, mientras los demás, por ejemplo, me parece que Alemania solo construirá 5 o 6 cruceros de batalla en total. Inglaterra se plantea que por cada clase de acorazados que construye hay que construir un crucero Un de batalla. crucero, ¿vale? O sea, saldrá uno cada año. Al final construyen más porque van haciéndolos de 2 en 2. Y de nuevo, la siguiente clase va a ser mejor que la anterior rápidamente. O sea, rápidamente los primeros cruceros de batalla ingleses van a quedar obsoletos. O sea, el Invencible son 3, la clase Invencible eran 3, el Invencible, creo que es algo así como también el Sin Miedo. Bueno, son buques muy veloces, pero enseguida son superados por la siguiente clase, los Infatigables. No lo digo en inglés porque no sé cómo se pronuncia esa palabreja.
Y los alemanes hacen lo mismo, enseguida van sacándolos de 2 en 2, pero claro, Alemania siempre va un poquitín a la zaga, lo cual para cuando empiece la guerra, pues cuando llegue el momento de empezar la guerra, Alemania está todavía por detrás y no tiene posibilidades de empezar. ¿Qué sucede? Que cuando empieza la guerra, Inglaterra se ha centrado tanto en la construcción naval de acorazados y buques y cruceros de batalla, que es que no solamente es que tenga más que los alemanes, es que durante la guerra va a sacar más. Alemania me parece recordar que solo consiguió alistar 3 o 4 buques principales en toda la guerra, mientras que Inglaterra no para de sacarlos. Y lo que tú has dicho antes, empiezan a sacar los super dreadnoughts, que esa es una situación en la que yo supongo que a Fisher se le llevarían los demonios, porque el super dreadnought, que en esencia es un acorazado aún mucho más rápido que los que tenemos, entre otras cosas, hacen cosas como que enseguida se den cuenta los ingleses que las calderas de carbón van muy bien, pero si combinas carbón y petróleo, eso va mucho mejor. Claro, Alemania no podía plantearse eso. Alemania no tenía opción a fuentes de petróleo. Así que los buques alemanes siempre funcionarán con carbón. Los buques ingleses van combinando carbón y petróleo. Eso da mucho más rendimiento, con la ventaja de que en un buque que funciona exclusivamente con carbón, la potencia de los motores depende de la rapidez con la que metas el carbón en las calderas. O sea, dependes de los fogoneros. Funciona a base de músculos. A ver, no es como la gente se imagina, como las calderas de los trenes, que hay una puertecita y vas echando carbón. Era un sistema mucho más complejo, pero al final hay un límite que no puedes pasar porque las personas tienen un límite humano de lo que pueden hacer. En cambio, buques que combinan carbón y petróleo, o llegado al final, creo recordar que hay buques ingleses que ya es solo petróleo. Ahí ya no dependes de que alguien esté bombeando, ya tienes máquinas que bombean. O sea, eso va a ser una deficiencia técnica que los alemanes no van a poder superar. Luego los Super Dreadnoughts tienen una capacidad armamentística monstruosa. O sea, es que cuando sacan los Super Dreadnoughts, literalmente han dejado fuera de banda todos sus Dreadnoughts anteriores. Y sacan buques como se planifica la clase Queen Elizabeth. La clase Queen Elizabeth, estamos hablando de en su momento, fueron los mejores buques del planeta. Y siguieron siendo durante años. Es que los Queen Elizabeth siguieron siendo eficaces durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Alemania consigue sacar buques muy buenos, pero nunca llegarán a igualar la capacidad de esos buques. Saca sus propios Super Dreadnoughts, pero de nuevo se quedan siempre un poco hacia atrás. O sea, es una carrera en la que es que casi cada paso que das hace que todo lo que has construido hasta ahora deje de valer. No te vale, claro. O sea, funciona, pero ya no es lo mismo. Y eso va a hacer que cuando empiece la guerra, Alemania no solo está más atrás a nivel de números, sino también un poquitín más atrás tecnológicamente. Es decir, no tiene posibilidades de mejorar determinadas cosas. Claro, Ya te no va a hablemos. funcionar, todas estas cosas te va a funcionar porque siempre, bueno, un buque antiguo, no estamos hablando ya de buques obsoletos, sino bueno, un buque que todavía, que ya no está en la punta, pero siempre la puedes utilizar en otro trabajo, ¿no? Bueno, O dentro de la línea de batalla como apoyo. Es decir, los buques exactamente. principales van delante y se van a comer todo el castigo, pero son los más potentes. Y los de detrás recibirán menos castigo, pero pueden combatir. Pero, por ejemplo, cuando llegue Jutlandia, como el Kaiser sigue siendo el mandamás en todos los temas navales, y le da penita no sacar también los otros buques. Y entonces, cuando tenga lugar la batalla, la Kaiserliche tendrá que llevar consigo los Dreadnoughts. Y lo que hemos Correcto. dicho, una armada es tan rápida como su buque más lento. Como más Entonces, lento, claro. ¿de qué te ha servido construir todos estos buques si luego te empeñas en sacar los que no valen para nada? Y si me lo rompen, Que además, los propios marinos de esos buques lo llamaban la flota de los 10 minutos. Decían, es lo que durarán nuestros barcos cuando empiecen a dispararnos. y en este caso, bueno, ya hablaremos de Jutlandia si quieres. Sí. En este caso, fíjate tú por dónde pasaron a dónde fueron los ingleses, un par de ellos. Y lo que sucede también cuando empieza la guerra es que Inglaterra tenía en construcción buques para otras naciones y directamente se los queda. Algunos voluntariamente, creo que Chile cedió sus acorazados voluntariamente, con la que se le pagaba una compensación porque se iban a utilizar, con lo cual cuando se los volvieran a dar ya estarían usados. Digamos que económicamente se les iba a compensar. A Brasil se le confiscó uno. Bueno, esa es una historia complicadísima. Brasil, el tercer buque de la clase Minas Gerais, que iba a ser el Sao Paulo,
Pues como los chilenos y los argentinos ya tenían buques equivalentes a los Minas Gerais, decidieron que tenían que ser mucho mejores. Así que cogieron el Minas Gerais y lo hicieron aún más grande. Un buque larguísimo, que era el buque más armado del momento cuando lo construyeron. Creo que tenía 7 torres acorazadas, el único buque acorazado que las tuvo. Y entonces los ingleses se lo quedan, pero es que antes los brasileños ya no tienen tanto dinero, porque ya empieza a comprarse caucho en otros lugares. Y entonces hicieron una negociación con Turquía para venderles el Sao Paulo. Y a su vez los turcos encargan otros buques a los ingleses, pero claro, llegan los ingleses y cuando arranca la guerra se quedan todo lo que estaban construyendo para otras naciones y además se quedan el Sao Paulo por la cara, que se convertirá en el Agincourt. Y es cuando los alemanes ven la posibilidad de hacer una jugada y tenían un crucero de batalla, uno de los dos primeros que habían construido, que estaba en el Mediterráneo. Los ingleses intentan cazarlo, pero se les escabulle, consigue llegar hasta Turquía junto con un crucero acorazado y entonces se presentan ante la sublime puerta y le dicen: buenas tardes, venimos de parte del Kaiser Guillermo II a regalarle A un regalarle. crucero de batalla y un crucero acorazado, porque somos así de majos. Y esos dos barcos van a combatir durante toda la guerra bajo bandera turca, con tripulantes alemanes. En algún momento dado creo que se embarcarán algunos marinos turcos, pero porque lógicamente hubo bajas, hubo gente que se puso enferma, pero digamos son dos buques alemanes que combaten bajo bandera turca. Y gracias a ese regalo, Turquía se decide y entra en la guerra de parte de los alemanes. Con lo cual, los ingleses han hecho una predicción, lo que se llama una profecía autocumplida. Cuando decidieron quedarse el acorazado que había comprado y pagado Turquía, dijeron: es que los turcos no son de fiar, imagínate que salían con los alemanes. Pero es que si haces eso, lógicamente se van a cabrear los turcos y se unen a los alemanes. Claro. Con lo cual los ingleses ya tienen una excusa para quedarse con el imperio turco, pero lo cierto es que Turquía dio bastante guerra. O sea, nos han vendido esa idea de Lawrence de Arabia, los turcos derrotados en todas partes y que solo resistieron en Galípoli porque estaban los alemanes. Lo cierto es que los turcos dieron mucha guerra. Los alemanes enviaron ayuda, enviaron mandos, pero eran tropas turcas las que luchaban. Y a las flotas aliadas les hicieron mucha pupita en la famosa operación de los Dardanelos, que ya sabemos que Churchill tiene esa obsesión de que el Mediterráneo es una especie de paraíso en el que no hay que pelear para ganar batallas. Y tuvo la misma idea: atacaremos a Alemania por el sur, atravesando el Mar Negro, hundiremos al Imperio Austrohúngaro, tendremos acceso a los puertos rusos para enviarles de todo y, por supuesto, los turcos no podrán resistirse. Ya sabemos en qué quedó todo. En un montón de barcos hechos mierda, algún crucero de batalla que casi se fue a pique, varios acorazados que casi se fueron a pique, los franceses perdiendo barcos y un montón de australianos muertos en unas playas que no siquiera eran capaces de pronunciar su nombre. No, de verdad. Y todo arranca porque alguien decide confiscar un barco. Sí, sí, Es ¿no? que es ese nivel de hechos y acontecimientos que tienen lugar después de los hechos. No, sí, sí, la verdad. La verdad es que, bueno, la historia naval es que lo que tú decías, siempre ha sido, y yo creo que siempre será, bueno, no sé si siempre será, ahora mismo ya están en los aviones, ¿no? Creo yo que es la punta tecnológica, pero siempre ha sido la punta tecnológica de cualquier nación, ¿no? La armada de guerra en este caso, ¿no? Y es que ahí es donde está la clave, ¿no? Sin embargo, es lo que estábamos hablando. Esta ligera concesión distinta de los alemanes y los británicos, digamos que con una armada inferior en una batalla cara a cara, como fue Jutlandia, digamos que salieron mejor parados en un momento dado los alemanes, ¿no? Porque Es creo que los, recordar que hay cruceros que llegaron con 30 impactos es de que los vuelta. ingleses se confiaron mucho por cosas, por ejemplo, como el combate de Dogger Bank. Mm. Bueno, es que los alemanes, por un lado, jugaban con las cartas marcadas. De nuevo, por la ceguera y el orgullo, lo mismo que les pasó en la Segunda Guerra Mundial. Nada más empezar la guerra, hubo un crucero alemán que fue hundido en aguas rusas, que embarrancó.
Y el oficial encargado de destruir los códigos no los destruyó lo suficientemente rápido y los rusos los cogieron y se los pasaron a los ingleses. Y en toda la guerra no se les ocurrió cambiarlos. Con lo cual, vale, no es tan fácil como, uy, estamos oyendo todo lo que dicen los alemanes, pero sí que interceptaban las comunicaciones alemanas y podían hacerse una idea de lo que estaban haciendo siempre. Pero claro, al principio no era tan fácil. Y la idea de los alemanes, del almirante, creo que es la idea de Hipper, es no podemos todavía enfrentarnos cara a cara con toda la flota inglesa, pero si pudiéramos atraer a una parte de la flota inglesa y machacarla, vale, perderemos barcos, pero si les machacamos todos los que envíen, podemos igualar las cosas y ya lanzarnos a la batalla decisiva. Lo que habían hecho los japoneses, literalmente. Entonces, lo que hacen los alemanes al comienzo de la guerra es enviar a sus cruceros de batalla a bombardear la costa inglesa para provocar una reacción. Lo hicieron 2 veces. La segunda en Scarborough, no recuerdo cuál fue la primera, pero claro, la opinión pública inglesa estaba mosqueadísima. O sea, se supone que nuestra flota es la mejor del planeta, ¿cómo pueden permitir? Y lo lograron. Lograron atraer a las fuerzas de cruceros de batalla y a 5 o 6 dreadnoughts que iban en su apoyo, sin que ellos supieran que estaba toda la flota de alta mar esperándoles. Pero lo que hemos dicho, que el Kaiser había dado unas órdenes, que no había que arriesgar los barquitos. Así que cuando el de los cruceros de batalla estaba arrastrando a la flota inglesa a esa parte, estamos hablando de 10 buques principales, hacia toda su escuadra, que junto con sus cruceros de batalla hubiera supuesto más de 25 buques disparando. Hubieran podido hacer pedazos a esos 10 buques, habrían perdido por su parte alguno, pero hubieran equilibrado las tornas. Pero el almirante que llevaba la flota se acojonó, porque las órdenes del Kaiser era no arriesgar los buques. Así que sin informar a los cruceros de batalla dio media vuelta y se largó. Y los otros se encontraron en medio de la boca del lobo porque no podían hacer frente a todo. Y en una situación parecida sucedió que los cruceros de batalla alemanes tuvieron que retirarse porque el enemigo era mucho más poderoso, y fue cuando sucedió lo del Blücher. El Blücher era más lento. El Blücher se iba quedando a cola, aunque los demás buques intentaban cubrirle, pero iba quedándose a cola y el Blücher fue alcanzado. Y una vez un buque es alcanzado y pierde potencia, ya no había nada que hacer. Ya está condenado. Entonces, no tenían más remedio, por mucho que te duela, que abandonar a su compañero, porque lo podían perder todo. Y no lo perdieron todo porque Beatty, el almirante inglés que llevaba los cruceros de batalla, era el típico marino muy alocado, que está deseando lanzarse al combate convencido de que él es el mejor de todos y lo va a arrasar todo. Dio órdenes un poco confusas en la confusión de la batalla y pensando que les tenía por fin a mano y que iba a poder pillar a todos los cruceros de batalla, y las órdenes se entendieron tan mal que los cruceros de batalla ingleses entendieron que había que concentrarse en el Blücher y lo masacraron, pero dejaron escapar a los demás. Claro, la pérdida del Blücher, pues los ingleses la cacarearon como vean lo que pasa cuando la flota inglesa se enfrenta a la alemana. Y cogieron demasiada confianza. Sobre todo, Beatty se creció muchísimo. Beatty era el típico almirante que hay que mantener un poquitín atado, pero claro, ¿qué quieren los ingleses? ¿Qué quiere la opinión pública? ¿Qué quiere el gobierno? Almirantes audaces, queremos un Nelson. Así que mucha gente se convenció de que Beatty era un Nelson, con lo cual podía ya pedir lo que quisiera. La Armada inglesa se había distribuido en 2 grandes grupos. Por un lado estaba el grueso de la Armada en Scapa Flow. Ahí estaba lo grueso, lo mejor. Todos los dreadnoughts y todos los super dreadnoughts. Beatty tenía los cruceros de batalla más al sur para proteger la costa y hacer intervenciones rápidas en el Mar del Norte. Y se le asignaron, además, en un momento dado se le asignaron los mejores acorazados, la clase Queen Elizabeth, que estaban en condiciones de ir tan rápido como los cruceros de batalla. Con lo cual podía formar un escuadrón increíble con los cruceros de batalla y sus acorazados. Y es cuando llegamos a Jutlandia. Y de nuevo es lo que hemos dicho. Los alemanes que plantean, bueno, se han quitado encima al almirante este que no sacó los buques cuando se le pidió que retiró los buques sin avisar, porque ya después del hundimiento del Blücher, el resto de los marinos alemanes estaban bramando. ¿Para qué cojones hemos construido barcos si cada vez que hay que combatir se esconden y nos dejan tirados? Porque primero se han perdido muchos cruceros ligeros en encontronazos así y han estado a punto de perderse los cruceros de batalla, que se supone que son valiosísimos. Así que esta vez se decide, vamos a salir todos, vamos a repetir la jugada, vamos a traer a los cruceros de batalla ingleses y los vamos a freír.
De nuevo, el Kaiser mete mano, lo que hemos dicho antes. Ay, pero quiero que salgan también los Dreadnoughts, pobrecitos. Que me imagino A que no al se quede almirante marginado. que le encargaron, le Mirando con haría una carita. ilusión, diría, qué bien, voy a morir como un héroe. O sea, es que es... Pero incluso así, la Armada alemana era una fuerza a tener en cuenta. Incluso con ese lastre. En un momento dado siempre podías decirles, oye, diga lo que diga el Kaiser, os quedáis atrás. De hecho, no se perdió ni uno solo de esos buques, porque procuraron no perderlos. Porque como decir, joder, es que nos los han soltado, pero es que ellos no tienen la culpa. Y lo que sucede, pues es más o menos, bueno, la batalla de Jutlandia es la batalla de los malentendidos. O sea, primero, Sí, se puede decir que Beatty, sí, es verdad. Beatty se encuentra con la... primero, Beatty decide que se adelanta a todo el mundo, con lo cual no envía las órdenes adecuadas. Eso es un follón que va a tener Beatty toda la batalla. Envía órdenes muy raras. Y los Queen Elizabeth se quedan aislados. Con lo cual Beatty va con sus cruceros de batalla. Pero le da igual, porque son sus cruceros de batalla y sabe que él es invencible. Y finalmente se encuentra con los cruceros de batalla alemanes y se lanza en tromba. Y es cuando sucede pues lo que conocemos. Que en los primeros momentos del combate creo que fue el infatigable. Los alemanes lo centraron bien, porque la línea de batalla alemana se centró muy bien, sus artilleros eran magníficos. Los ingleses eran muy buenos, pero no tuvieron en cuenta que la artillería alemana era mejor. Y aunque fuese de menos calibre, el infatigable encajó 3 o 4 proyectiles donde no debía y de pronto el infatigable se fue al carajo. De la misma Claro, manera que hizo el Hood 20 años después. pero Simplemente voló por los sí, aires. sí, pero se determinó que era un fallo de diseño del barco, ¿no? Porque la barbeta no estaba sellada y todo entró el pepinazo en la cordita. Pero es que además, recordemos, los buques ingleses están menos acorazados. Claro. Con lo cual, es mucho más fácil que un proyectil llegue a un lugar malo. Ellos, los ingleses lo justificaron con eso, pero es que no se perdieron uno solo buque ese día, No, se no. perdieron 3. Bueno, sí, sí, dos Porque iguales. el siguiente fue el Queen Mary. Correcto. El Queen Mary se fue a tomar por saco de la misma manera. El invencible, el indefatigable y el El Queen Mary. Invencible sería el tercero, pero es que el Queen Mary estalló de tal manera que el siguiente buque en la cola prácticamente no tuvo que esquivarlo, porque es que ya no había nada que esquivar. De hecho, hay una frase de Beatty en ese momento de que, bueno, la han traducido como ¿qué sucede con nuestros cruceros? Supongo que lo diría menos finamente. Diría, ¿qué cojones sucede con nuestros ¡Qué cruceros? mierda me cago en todo! O sea, en ese momento llegaron los Claro. Queen Elizabeth y pudieron cubrir la retirada de los cruceros. Mm, Porque en ese momento ya fueron conscientes de que se acercaba toda la escuadra alemana. claro. O sea, es decir, Beatty estuvo a punto de cagarla por demasiado entusiasmo y por creer que sus buques eran invencibles. Pero, ¿qué había pasado? Recordemos lo que había dicho Lord Fisher de los cruceros de batalla. Su misión es enfrentarse a buques menores más rápidos, atacar a las flotas de acorazados aprovechando su velocidad para golpear y retirarse. ¿Pero qué habían hecho? Se habían enfrentado a otros cruceros de batalla. Es decir, Claro. no podían hacer lo que tenían que haber hecho, que era golpear y retirarse, porque los otros eran igual de veloces. Y lo que había pasado es que los alemanes, sus buques encajaban mejor los daños. Los ingleses, Claro. claro que acertaron en los buques alemanes, pero ninguno voló por los aires de esa manera, porque estaban bien acorazados, aunque fuesen cruceros de batalla. Y en Sí, sí, cambio, sí. bastaba un toque bien dado para que un crucero de batalla inglés se fuese a la mierda. Y tanto. Y hay que recordar que Jutlandia son 28 acorazados británicos, 9 cruceros de batalla, y aparte otros buques, ¿no? 8 cruceros acorazados, 26 cruceros ligeros, y la flota de Docenas alta de mar, destructores. claro, y la flota de alta mar, la flota de alta mar alemana, ¿no? De Reinhardt, eso lo que tiene son 16 frente a 28 acorazados. Tiene 6 acorazados predresno, que eran los famosos barquitos que contentaban mucho a Scheer, y 5 cruceros de batalla frente a 9 que tenían los británicos, ¿no? Sí, O sea, que eran inferiores, sinceramente. claro, y cuando finalmente los alemanes ven que lo que tienen delante es toda la flota inglesa, de nuevo un curioso malentendido. Los alemanes eran muy buenos marinos, pese a que no tenían la tradición marina inglesa, habían entrenado mucho y muy duro durante muchos años. O sea, hicieron algo que es muy difícil de hacer, la media vuelta en combate. O sea, cada buque gira 180 grados a la vez
por la derecha o por la izquierda, según indiquen, y toda la fila se ha dado la vuelta de golpe y se va en la otra dirección. Que Y generalmente digo, se forma un pifostio del 15 como pasó en Trafalgar, más o menos. pero los alemanes lo hicieron tan bien que Sí, los sí, sí. ingleses siguieron disparando un rato largo sin saber que ya no había blancos. Claro. Pero por algún motivo absurdo, decidió volver a invertir el rumbo pensando que los ingleses ya no estaban allí y volvió de frente hacia los ingleses. Se lo O sea, encontró es otra que vez. dices, pero es que no había nadie ahí que pensase un poco. Y ya para rematar, lo único que se le ocurre para distraer a los ingleses mientras vuelve a dar la vuelta con todos es lanzar a los cruceros de batalla de frente hacia la flota. O sea, los buques que se supone que son para golpear y retirarse, los lanza de frente hacia el centro de la escuadra británica para que los frían a bombazos desde todas direcciones. Sí, sí, sí. Y es cuando Beatty de nuevo ve que se acercan los cruceros de batalla, dice, esta es la mía, vuelve a virar para ponerse en posición y es cuando le vuelan al Invencible. Exactamente. El tercer crucero de batalla a tomar por saco. Porque ahí Pero hay que también cae decirlo, el Defense, el Warrior, el Black Prince. O sea, estos son cruceros acorazados también. O sea, claro, pero los demás, hay que decir una cosa, los marinos de los demás cruceros de batalla ingleses debían tener los cojones como melones, porque estaban viendo lo que pasaba con sus buques y no cogían a su almirante y lo colgaban de un claro, es palo. que impacto alemán y volaba por los aires como ya te digo, y los alemanes solamente pierden, bueno, solamente un Predren, y un crucero de batalla que es el Ludlow. Ese Y eso hay que Lutzlo, decirlo, es que Lutzlo. los cruceros de batalla alemanes se encontraron con todo el fuego de la Home Fleet. O sea, que O sea, efectivamente. encajaron docenas de impactos. Es que Un dato curioso es que el SMS Seydlitz, el Seydlitz, Seydlitz, sí, eso fue, recogió 22 impactos de gran calibre. O sea, volvió estamos hecho un hablando coladero. de un crucero con 22 pepinazos de acorazado o sea, y llegó a puerto bien. Lo logró. Y el otro, ¿cómo se llamaba? El que se hundió, no ¿Cómo es el era? Bruegel, es el. Dresde, no, Dresde, no, ¿cómo era? Ay, ya no me acuerdo del otro, no me acuerdo. Sí, espera, voy a buscarlo. No me acuerdo. El otro crucero. El Ludlow, ¿no? No, Sí, ese cayó. El Ludlow y- cayó. no, el Ludlow es el que ese me refiero, el que se hundió. Ese sí, sí, el Hundido en Ludlow. Jutlandia, creo que es el Ludlow, que es un. Lutzow. Que es que El Ludlow, vale. mi alemán de Sevilla Sí, no. el Ludlow fue acribillado y aún Sí, sí, así sí. no voló en pedazos. El Ludlow renqueó y consiguió navegar todavía bastante, pero es que embarcó tanta agua que al final fueron conscientes todos de que era imposible salvarlo. Así Sí, que sí. abrieron los grifos Abrieron y el se le grifo y para lanzó un adentro. torpedo para que no se quedase en medio, no fuese que otros buques chocaron. Eso O se sea, me olvidaba también. El Sealy también pilló un torpedo. O sea, 22 impactos más un torpedo. O sea que los muchachos fueron calentitos para casa. por eso pensemos cómo es el Ludlow, cómo son los cruceros de batalla alemanes, que el Ludlow ha encajado un castigo que es superior a todo lo que han encajado todos los cruceros de batalla ingleses y no ha volado por los aires. Simplemente es que ya está tan dañado que ya no va a lograr llegar a puerto. Sí, Pero no sí. se hunde y tienen que hundirlo ellos para asegurarse de que no haya daños y les da tiempo a rescatar a buena parte. O sea, que la calidad de un crucero de batalla alemán era asombrosa. Es que el castigo que han recibido es aterrador. Es que Ujú. hubo algunos que no volvieron a navegar hasta casi un año después. A ver, voy a coger una imagen, os la voy a poner del Seydlitz para que veáis qué tipo de barco es. Porque estamos hablando. A ver, guardar imágenes. Aquí mismo lo pongo, Seydlitz, y ahora te lo colgaré aquí para que lo veamos. A ver, esto, imagen. Qué maravilla es esto de la técnica. Que- Sí. Y era de es, los más viejos, creo recordar que era el de la primera clase, que eran este y otro, que eran los Ujú, dos. No, esta es la segunda clase. El ujú. primero es el Van der Tann, el Seydlitz es de la segunda clase. O sea, es comparado con los demás cruceros de batalla alemanes, es anticuado. Sí, sí, Pero sí. aguantó un castigo. Bueno, creo que tuvo que un montador que navegar marcha atrás, porque es que si navegaba hacia adelante se le Se hundía la hundía. proa de todo Se cargaba de pero, agua. claro, Claro. pero lo logró. O sea, que estos buques estaban hechos para sobrevivir. Es un concepto, sí, sigue siendo un crucero de batalla, porque es muy veloz, pero sobrevivió gracias a que su diseño estaba pensado para resistir castigo. Mientras que los cruceros de batalla ingleses eran cruceros de papel.
Sí, sí, sí. Se ha justificado mucho con lo de las barbetas, pero ya hemos visto lo que le pasó luego al Hood. Bueno, se fue. Y eso que al Hood lo había reforzado. Es que a partir de ese momento los ingleses desconfiaron de los cruceros de batalla. Y el Hood Lógico. yo creo que el Hood fue el último, o el Hood o la clase Renault fueron los últimos. Y ya se construyeron pensando en, ya los adaptaremos como acorazados. Pero la cuestión es esta, ha tenido lugar la que iba a ser la gran batalla decisiva de los Dreadnoughts y ni un solo Dreadnought ha combatido con otro Dreadnought. Han combatido los cruceros de batalla, han recibido impacto en los cruceros de batalla, pero los Dreadnoughts ingleses y los Dreadnoughts alemanes no han combatido entre sí. No ha tenido lugar el desafío para el que se han construido esos buques. Y en lo que queda de guerra ya no va a tener lugar. Va a haber algunas operaciones menores, va a tener lugar cuando los alemanes intentan sacar su flota para un ataque suicida final, cuando Alemania se rinde y los marineros les dicen, sube aquí y da pedales. O sea, ya, se acabó. Pensemos en los acorazados austríacos, que Austria tuvo, por eso esa coña que hay cuando Hungría le declaró la guerra a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que había un chiste, que era que el embajador húngaro va a ver al gobierno americano, al secretario de Estado, y dice que el reino de Hungría les declara la guerra. Ah, el rey de Hungría tiene... No tenemos rey. Pero no es un reino, no, pero tenemos un regente, que es el almirante Horthy. Ah, Sí, pero ¿tienen no tiene flota? mar. No tenemos mar, pero nuestro líder es un almirante. Ah, ¿y tienen alguna reclamación territorial sobre Estados Unidos? No, tenemos una reclamación territorial sobre Rumanía. ¿Y le han declarado la guerra a Rumanía? No, Rumanía es nuestra aliada. Y sí, Hungría tenía parte de la flota austrohúngara, tenía un acorazado. Y lo habían construido con dinero húngaro, porque tenían la costa de lo que ahora En es... Trieste, en Trieste. Sí, exacto, Trieste. En Trieste. Y Austria construyó Dreadnoughts. Y uno de ellos voló en puerto porque lo sabotearon los italianos y otro lo hundieron con una lancha torpedera. Exactamente, en Trieste. Que posteriormente Trieste quedaría en manos italianas después de la Primera Guerra Mundial. Ahí está. Es decir, termina la guerra y los Dreadnoughts no han servido de nada. Se construyeron cerca de 60 Dreadnoughts en total, incluyendo los pocos que se construyeron después de la guerra. Se gastó un dineral increíble, recursos, se gestó una guerra mundial por culpa del Dreadnought. No sirvieron de nada. Bueno, de hecho es que realmente el acorazado en sí ya no sirve absolutamente para nada desde que aparece en la escena el portaaviones. O sea, ya. Claro, pero todo el dineral que se gastó Alemania y el dineral que se gastó Inglaterra soñando con esa batalla decisiva y nunca tuvo lugar la batalla decisiva. Claro, y la pasta que se gastan los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en los Iowa, los Missouri, los... De hecho, no llegó a haber un combate entre Dreadnoughts hasta la batalla del Golfo de Leyte, cuando en la batalla esta que hubo al sur, donde los acorazados antiguos americanos frieron a dos acorazados antiguos japoneses. Esos eran Dreadnoughts. O sea, finalmente, 25 años después, hubo un combate entre Dreadnoughts. Pero no hubo ninguno durante la Gran Guerra. Exactamente, que la flota americana eran los que fueron hundidos en Pearl Harbor, que los reflotaron y demás, y servían, por eso decía que le daban un distinto uso, ¿no? Esos acorazados servían de apoyo para las flotas o sea, para la tropa que desembarcaban, ¿no? Y entonces ahí llegó y tuvieron ese encuentro con los japoneses, sí. No me acuerdo yo en qué fue. Sí, fue en la batalla del Golfo de Leyte, fue. En la parte de abajo, como se llamaba. Y a mí me hace triste gracia, que los últimos Dreadnoughts que se entregaron fueron los españoles, que se entregaron con una década de retraso, porque se encargaron a Inglaterra, ni siquiera eran Dreadnoughts como Dios manda. Porque como Dios manda, dice. Sí, porque no se basaban en los buques en un Dreadnought, se basaban en el Infatigable, en un crucero de batalla. O sea, la empresa que los construyó cogió los planos de un crucero de batalla, le añadió un poquito más de blindaje, lo hizo más chiquito porque las máquinas iban a ser peores. El España, ¿no? Fue. La clase España. Y entregó los Dreadnoughts más pequeños y más inútiles del planeta, los entregó después de la guerra y eran nuestros. Sí, efectivamente. Fue puesto en grada en 1909 el España. Y se entregó
y se entregó en el 13, en 1913. Se entregó, o sea, sí, en Y no España. se completó hasta mucho después, porque una cosa es entregarlo y otra cosa es funcional. Y ya el tercero es decir, no es que nacieran viejos, es que nos los dieron ya no usados porque no les hubieran servido de nada. Sí, Es que después eran fuera acorazado el Jaime I, ¿no el fue? Jaime I, el España, y no recuerdo cómo se llama el otro, que fue el que se hundió en un accidente. Ay, no me acuerdo, yo tampoco, no me acuerdo. No me acuerdo, espérate, voy a mirar a ver si lo encuentro yo Es por que aquí por eran internet. tres, y sé que uno no llegó a la guerra civil. Clase España acorazados. Aquí está. El último se entregó en 1921. Porque claro, estaban construyéndose en Ferrol, pero la construcción se hacía con material y piezas inglesas. Y claro, los ingleses dejaron de entregarlas. El Así que hubo Alfonso uno, XIII, ¿puede ser? sí, hubo uno que estaba listo para entregar, pero no, aunque en 1913 se recibió, no se podía completar. Así que se tiró el resto de la guerra esperando a ver si algún día llegan las piezas. Y los demás, pues eso, cuando llegaron. Y tú dices, es que además ves las características y dices, es que ni siquiera frente al Dreadnought hubieran podido hacer algo. Eran lentos, eran pequeños, iban mal armados. Es como que decir Sí, que éramos el país del chiste. es que España realmente siempre ha sido el país del chiste prácticamente en este sentido, ¿no? No sé. Y luego lo que pasa es que cuando termina la guerra, pues de hecho Inglaterra todavía se plantea seguir intentando ser la mayor potencia naval de todos los tiempos, hasta que empiezan a pensar, somos los vencedores, pero es lo que comentaba, no recuerdo qué historiador español, pero decía, pensemos cómo le ha ido a Inglaterra, que es la vencedora de la guerra, económicamente. Ujú. Que lo siguiente que pasa es que se le rebelan los irlandeses, porque Inglaterra ya no tiene fuerzas ni para sostener Irlanda, que es su colonia que está al lado de casa. Correcto, sí. La verdad es Entonces, que, la gran vencedora está arruinada. Y claro, pero el orgullo inglés exige que sigan siendo una gran flota. Y la única solución que se les ocurre son los acuerdos de Londres. Vamos a ser generosos y vamos a dejar de construir buques, así que todo el mundo deje de construir buques. Vamos a ahorrar, porque esto es absurdo. O sea, estos barcos no valen para nada. Y es que los planes que tenían los ingleses para los siguientes barcos, claro, cada acorazado tiene que ser aún mayor y más poderoso que el anterior. Que, claro. recordemos, los Nelson. Solamente veo yo una limitación en este sentido, porque ya ves tú, ¿no? El mayor es el Yamato, ¿no? Una limitación autoimpuesta por parte de los Estados Unidos, porque sus buques deberían de cruzar el Sí, canal de Panamá. Y claro, era porque tiene ese la problema. limitación. Mm. Claro, pero es una limitación de peso. Pero claro, los ingleses lo que quieren es que no se construya Y más, de que se lleguen a anchura, esos acuerdos. y de anchura también, porque si no, si te fijas, los Iowa, los Missouri, esos son muy estrechos Y muy largos, y muy largos, afortunadamente, claro. porque claro, los Iowa lo que hicieron fue alargarlos para que fueran mucho más marineros. Ahí sí que acertaron de pleno. Los Iowa son unos buques magníficos. Y lo siguieron siendo un montón. Fíjate los extraterrestres, el susto que se llevaron cuando Es salió verdad, es el, verdad. el Mississippi a ¿Cómo se vencerles. llama la película esa? Battleship. Battleship, Hombre, exactamente. por favor, yo esa Buah. película, que sé que el argumento es una estupidez, pero cuando Es una sacan el gilipollez, pero guay, y sonando cuando sacan el AC/DC de Missouri fondo. y ya sabes que los marcianos la han cagado. De Y cara. ya con Rihanna en modo fálico con cañones grandes. Y Y los viejecillos diciendo, tomad plomo, hijos de puta. es que es increíble la película. Ahora tira tira el ancla. Tiran el ancla y gira todo el Missouri. ¡Bum! ¡Anda! Es increíble la Sí, película. solo por eso vale la pena haber construido el Está Missouri. entretenida, la verdad que está entretenida. Es como tú dices, un argumento gilipollesco, pero bueno, te lo pasa bien, para echar unas pipitas. Está bien, Perdón, está bien. hay un bloguero, PRL17, Albert PRL17 lleva el podcast La Viñeta. Mm. Es divertidísimo porque comenta las películas a su estilo. Dice, ¿de qué va Battleship? Pues va de que los marcianos invaden la Tierra y son tan gilipollas que vienen en barco. También es verdad. Pero bueno, a lo que íbamos. Con lo que consiguen con los acuerdos de Londres es parar de una puñetera vez la carrera de construcción de Dreadnoughts. Sí, sí, Que sí. es que era una sangría económica Era monstruosa. asfixiante, claro.
Recordemos que Japón se ofende tanto por el acuerdo que le deja solo el 60% de lo equivalente de la flota, que a partir de ahí los japoneses se obsesionan con vamos a atacar a los ingleses y tal, pero la realidad es que Japón no podía construir ni ese 60%. Es que cuando construyen siguen construyendo, pero económicamente no es que no tengan ya dinero, es que no tienen ni los recursos industriales. O sea, nunca los tuvo. Sí, Entonces, no, lo que pasa es que, claro, la mentalidad samurái esta que tenían claro, es era... que si lo hubieran pensado fríamente, les estaban haciendo un favor. Porque, Sí, vale, no podemos gastar, pero podemos construir los buques de otra manera y ellos están limitados. Pero no, se ofendieron y se cegaron en la ofensa cuando no podían. Es que nadie podía construir más buques. Estados Unidos, que era el que sí tenía la oportunidad, porque pero la realidad es que incluso antes de la Gran Depresión, los estadounidenses eran conscientes de que se estaban dejando una millonada en construir buques que a lo mejor no iban a ser utilizados jamás. hombre, claro. Y ahí ellos también estaban interesados en parar esa sangría. Los italianos y los franceses hubo un tiempo que se plantearon dejar de lado los acorazados y que el buque de batalla principal fuera el crucero, que es baratito. Hombre, verá, son famosos los cruceros, por ejemplo, japoneses. Sí, sus Súper, cruceros, súper una vez arreglados algunos rapidísimos, son defectillos, brutales. Hombre, como ese que hubo el primero que disparó de bordo todos sus cañones y se dobló. ese fue el Mogami. El Mogami lo cargaron, era tan endeblito lo que era el casco, era tan rápido ese barco, pero estaba tan armado. O sea, tenía, me parece que el primer Mogami tenía, no sé si eran 18 cañones de 305, creo recordar. Entonces, fue en una de las pruebas, hacia babor, ¿no? Pusieron todos los cañones y dispararon todos a la vez, y del leñazo que eso, el barco se dobló. Fue brutal, ¿no? Fue brutal, Claro, ¿no? Pero bueno. eso hubiera pasado, por ejemplo, con un buque como el Agincourt. El ¿Mm? Agincourt con sus 7 torres, si hubiera disparado las 7 torres de lado, yo creo que ese barco vuelca. Es que vuelca. Porque era, si en plano, era mucho más largo que los demás. Porque para añadirle tantas torres lo habían alargado. ¿Mm? Entonces no tenía suficiente estabilidad como para soportar el tiro de todas sus torres. Vale, no hubiera volcado, pero hubiera tenido problemas de estabilidad muy serios. Luego había defectos de construcción en muchos de esos buques. Por ejemplo, en España tiene un defecto, los tres España, es que la batería secundaria la pusieron tan baja que no se podía usar. Sí, En cuanto porque había el oleaje, se agua, te el metía. agua. ¿Mm? Eso les pasó, por ejemplo, en la batalla de Coronel, la primera derrota inglesa después de Trafalgar, cuando la flota de Graf Spee, la flota del Pacífico, el escuadrón del Pacífico, se ¿Mm? enfrentó a un escuadrón inglés. Pues esos buques, además los americanos también construyeron algunos de ese estilo, lo comentaré en el libro. Eran cruceros acorazados que para meterles más cañones les pusieron barbetas una encima de otra en el lateral del casco, con lo cual la barbeta inferior estaba tan abajo que directamente los artilleros, como hubiera oleaje, no veían nada, pero es que encima les entraba agua. Con lo cual, la mitad de los cañones del barco no servían. Sí, sí, Claro, sí. es que muchas cosas te las planteas y cuando llega el momento de utilizarlas, no van a funcionar. Es como lo que he comentado antes de diseñar los cañones, las torres centrales, de manera que puedan girar justito para disparar todos, pero no porque en la parte central del barco pones cosas, por ejemplo, las lanchas. Sí, claro. No. Y dices, vale, las quitamos. Conviene que los barcos tengan lanchas por si se hunden. No, y aparte también ya en este tiempo ya empiezan a colocarse los hidroaviones dentro de los Sí. mismos Bueno, acorazados en que... el caso de los cruceros de batalla ingleses, podían haber prescindido de las lanchas de salvamento. Porque total, cada vez que no había tiempo ni de correr a la lancha. No daba tiempo ni de decir ni pío. Por cierto, el crucero de batalla alemán que se fue con los turcos, el Yavuz o Yu, no recuerdo qué nombre le pusieron los turcos, le pusieron varios, fue de los pocos buques que fueron enormemente exitosos. Mantuvo a raya la flota rusa en el Mar Negro durante toda la guerra. Ujú. O sea, fue un dolor de cabeza tremendo. Un solo barco marcó una diferencia importante, porque los rusos nunca pudieron acercarse a cañonear ni a apoyar, por ejemplo, cosas como lo de Galípoli. Si la Sí. escuadra rusa del Mar Negro hubiera intervenido, pues a lo mejor lo hubieran logrado. Pero no podían porque estaba ese crucero acorazado.
Entonces es interesante, bueno, crucero de batalla, que este buque que se entregó a los turcos porque estaba en el Mediterráneo y era imposible salir del Mediterráneo, pues fíjate, tuvo bastante más importancia de la que se esperaba. Sí, sí, el Kabul, ¿no fue? Un acorazado. Pues no recuerdo, a ver, era crucero de batalla Turquía. Era el SMS Goben y se convirtió en el Yavuz. Yavuz, Sí. correcto. Y tuvo un servicio bastante bueno. Entonces, mientras que sus compañeros se tiraron toda la guerra esperando a que alguien se decidiese a salir a luchar, este combatió toda la guerra y bueno, hasta o sea, que se enfrentó a acorazados tipo Dreadnought y funcionó como se suponía que tenía que funcionar un crucero de batalla. Es decir, se enfrentó a Emperatriz Caterina, que era un Dreadnought bastante potente para lo que eran los Dreadnought rusos, le metió bastante castigo y a su vez, gracias a su velocidad, consiguió esquivar al acorazado. Y en los Dardanelos, pues estuvo allí jodiendo bastante. Le dispararon muchísimas veces, le acribillaron más de una vez en los combates, pero sobrevivía. Porque al contrario que los cruceros de batalla ingleses, era eficaz. Pero sí es cierto que el concepto del crucero de batalla salió muy dañado. O sea, los Claro. japoneses seguían con esa idea de construir más. Los ingleses pronto renunciaron. Y eso fue gracioso. Tanto los japoneses como los ingleses convirtieron sus cruceros de batalla, los últimos que construyeron, en portaaviones. Es decir, los Sí, sí, portaaviones, claro. los primeros portaaviones operativos ingleses y japoneses fueron cruceros de batalla remodelados. Los americanos creo que los construyeron, no sé si en base a cascos de acorazado, porque no me suena que tuvieran en mente construir cruceros de batalla. No, De hecho, los la clase portaaviones Lexington americanos era. fueron sobre crucero. Espera, voy a ver. Lexington. Sobre crucero. De hecho, No. En efecto, iban a ser cruceros de batalla. O sea que al final correcto. ellos también se Sí, animaron. porque en el tratado creo yo que se pasaban o no sé qué historia y trincaron a toda la clase, no recuerdo qué clase de crucero era, A Lexington. y la convirtieron, exactamente, lo convirtieron todos en portaaviones. Al igual que el tercer Yamato, lo convirtieron, creo que fue en Yamashiro, me parece, que un portaaviones, No los recuerdo el nombre, japoneses. pero era un concepto muy curioso. Era un portaaviones de apoyo a la El flota. Shinano, el Shinano, el Shinano. Shinano, sí, que no iba a usarse en batalla, sino como base aérea naval para apoyar al resto de portaaviones, porque era gigantesco en comparación con los demás. No, pero vamos, es que la flota imperial japonesa es que ya te digo, Yamato, Musashi, el Kongo, el Iei, el Kirishima, el Aruna, la clase Nagato, los Luego, Musu, por ejemplo, es que es han brutal. comentado que había, por ejemplo, un crucero de batalla japonés que se mantuvo porque lo habían pagado a suscripción el pueblo japonés. Y muchas veces lo señalan como, fíjate, pero es que eso se hacía. Es que, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda pagaron cada uno un crucero de batalla, Ujú. que se llamaron Australia y Nueva Zelanda, de la clase Infatigable. Ajá. Sí, sí, Y sí, luego por combatieron con suscripción. la se construían es que es lo que te decía antes, tener una flota de Dreadnoughts y de cruceros, eso daba prestigio. Y Prestigio. la gente ponía dinero de su bolsillo para que se construyeran más. Sí, O sí, sea, sí, no, ya te digo. el nivel de propaganda que generó el Dreadnought es increíble. Sí, sí, sí. ¿No? Yo, de hecho, cuando se hunde, no recuerdo qué barco fue, es que ya no me acuerdo. Son tantos episodios, en el último episodio que hice sobre el suicidio de la flota en Scapa Flow, decían eso, o sea, los periódicos salían con portada de queremos 8, o sea, queremos 8 acorazados, ¿no? O sea, una locura, pero que bueno, ahí está. Sí, así que esa es mi conclusión, que es lo que quiero exponer en el libro que estoy preparando, que Ujú. todo lo que se hizo con el Dreadnought al final fue contraproducente. Fisher quería ganar una carrera armamentística, pero generó otra. Esa carrera armamentística condujo a una guerra y en esa guerra todo lo que se construyó, vale, al final ganaron los ingleses. Así que pueden aludir, gracias a nuestros Dreadnoughts ganamos la guerra. Si las flotas hubieran sido sin Dreadnoughts, también la habríais ganado, porque también teníais ventaja numérica sobre los alemanes. Y la realidad es que se gastó muchísimo dinero y se provocó una guerra con ese gasto de dinero. Un poco de ya que los tenemos hay que usarlos. Ujú. Entonces fue un alarde técnico impresionante, un alarde industrial impresionante, pero a la larga fue no ya inútil, fue negativo. Sí, 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 claro. O sea, y fue una ruina no ya para incluso para ellos, sino la ruina para otros países. O
sea, es que el dineral que se gastaron otras naciones. O sea, pensemos cómo era la economía de Grecia. Y se pagaron algunos acorazados, o al menos lo intentaron. Los ¿Cómo era la italianos. economía de Turquía? ¿Cuánto dinero tuvieron que utilizar? ¿Cuánto se gastó Argentina o Chile? Sí, sí, Vale, sí, ¿no? tenían recursos porque estaba el guano, estaba todo lo que se exportaba desde Argentina en ese momento, estaba el caucho, pero eran recursos que se podían haber invertido de otra manera. Entonces, es un desperdicio industrial, económico y al mismo tiempo el resultado es tan... Es decir, construimos toda esa masa de acero y cañones y luego no llegan a utilizarse. Hmm. Es una sensación, no sé, yo tengo, cuando lo pienso, me imagino, por ejemplo, los marinos alemanes, la sensación de impotencia absurda. Es decir, ¿para qué? ¿Para qué hemos construido todo esto si no podemos usarlo? Sí, 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 ¿no? Y sobre todo, fíjate eso, cómo terminó la Kaiserliche Marie. Toda internada allí en Scapa Flow y a la voz de ya abrimos grifo y a tomar viento la flota. Y solo la rentabilidad final de que ese acero, incluso hoy en día, es muy valioso. Sí, es curioso el tema este del acero. Es curioso. Es curioso porque por lo visto dicen que el acero ese es preatómico y el acero desde que se estalló la primera bomba atómica, digamos que en la aleación para hacer el acero siempre ese mínima parte, no sé qué, radiactiva, jode por lo visto el acero. Y ese acero es súper valioso porque es preatómico y van a trincarlo. De hecho, creo que tenían una concesión allí en Escapaflow para ir sacando chatarreros, literalmente, ¿no? Para ir Y sacando luego, acero. y luego, pues eso, ¿qué pasó con los Dreadnoughts? Pues que al final, en el periodo entre guerras, pues claro, lo lógico hubiera sido deshacerse de ellos. Pero no te podías deshacer de ellos salvo que todo el mundo lo hiciese. Es lo que lo Claro. planteaban y franceses e italianos, porque Francia e Italia se miraban el uno al otro como posibles enemigos. Porque se planteaban que no habría una segunda guerra mundial, sino una guerra limitada veían la posibilidad de un enfrentamiento en el Mediterráneo. Con lo cual, ambas flotas se miraban la una a la otra. Pero se planteaban, es que los acorazados son carísimos. Entonces, ¿qué hicieron? Pues, ¿qué se hizo con los Dreadnoughts? Modernizarlos, adaptarlos. Por ejemplo, los más modernizados fueron los italianos. O sea, tú ves lo que hicieron los italianos con sus Dreadnoughts y dices, joder, es que es otro buque. Ahí O lo sea, tienes. estos son los Dreadnoughts italianos, que eran Exactamente. buques bastante buenos, pero cuando llegó el momento de modernizarlos, pues pasaron de 305 a, no recuerdo qué calibre le pusieron, 320. Sí, creo que los Mm, llevaron a mm. 320. Le alargaron la proa, hicieron proa atlántica para que fuesen más marineros, cambiaron toda la maquinaria, cambiaron las superestructuras. Vale, te salió más barato que un acorazado nuevo. O sea, los Cavour y Ujú. los... eran buques preciosos, pero se quedaban un poquito por detrás siempre de los demás barcos. Los ingleses modernizaron la clase Queen Elizabeth, que fue la que Sí. combatió en el Mediterráneo. Claro, acorazados con cañones de 38 centímetros frente a acorazados con cañones de 32. Estás jodido. Los franceses modernizaron los Bretaña y los Los Courbet, Bretaña, sí. Los pero lo Bretaña. hicieron tan... Fue la peor modernización de todas. Ahí O sea, está. los Bretaña y los Courbet nunca, o sea, no alargaron el casco, solo mejoraron las máquinas, todo estaba muy anticuado, eran No, buques que no y hubieran dado gran resultado. es que un barco con esas dimensiones, o sea, tan comprimido y con una Ahí está, superestructura tan los buques grande. franceses... A ver, el planteamiento alemán estaba viciado desde el principio. Desde el instante en el que cambiaron las alianzas, el planteamiento no funcionaba. Es decir, aunque hubiesen logrado igualar a la flota inglesa tenía la alianza con Francia. Tenían que igualar a la flota inglesa más la francesa. Vale, estos buques no hubieran podido hacer gran cosa en una batalla de acorazados, pero hubieran apoyado a los otros. Con lo cual, estaban vendidos desde el principio. Ya no digamos si llegan a entrar los estadounidenses en la ecuación. Tenemos en cuenta que es que Estados Unidos construía acorazados como quien hace churros. Pero estos buques, la modificación que les hicieron fue muy patatera. O sea, realmente estos hubiera valido la pena tirarlos, desguazarlos y ya cuando se hubieran cumplido los plazos previstos en el Acuerdo de Londres, construir algo nuevo que hubiera sido mucho más funcional. Sí, sí, sí. De nuevo, si recordamos cómo empezó todo el tema naval de la Segunda Guerra Mundial, de nuevo se produjo una de estas carreras absurdas. Que recordemos,
la flota francesa se ha diseñado para enfrentarse a la flota italiana. Ujú. Entonces los franceses sacan el Graf Spee, que en esencia es un crucero de batalla. O sea, el Graf Spee es eso, no es, cuando lo llaman acorazado, no, es un crucero de batalla, un buque muy veloz, más o menos blindado y con cañones capaces de enfrentarse a un pequeño acorazado, a un acorazado o a cualquier crucero. Los, Ya los franceses, llevaba los mismos cañones que el Sharho, creo. que a su vez también son cruceros de batalla, porque nunca les Ujú. dieron cañones del tamaño de un acorazado. Efectivamente. Entonces, los franceses sacan la clase, que era la clase Bretañe, no, estos que tenían todos los cañones por delante, que a su vez también eran Ah, como cruceros de batalla, los sí, Dunkerque. los Dunkerque. Sí. Y Sí. entonces los italianos deciden que van a sacar para contrarrestar a los Dunkerque, van a modernizar los suyos. Y entonces Y los ingleses, los Nelson también. los alemanes sacan los Ensargos para enfrentarse a los Dunkerque. Entonces los franceses sacan el Richelieu, que es el Dunkerque, escalado un 25%. Y entonces los italianos sacan la clase Littorio. Correcto. Dices, pero nadie ha aprendido nada. No, 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 no. La verdad es que. Y la verdad es que la Regia Marina tenía unos buques buenísimos. ¿Eh? Tenía unos Y, buques buenísimos. y algún día me gustaría, recuerdo que me he planteado no volver a escribir nada del detrás del mito, pero sí me estoy planteando un dedicado a la guerra del Duce Mm. para intentar ver qué hay detrás del mito de que los italianos no luchaban. Porque todo hay que decirlo, si la armada italiana, como dicen los ingleses, no servía para nada y no combatía porque se escapaban a la primera, habría que ver la cantidad de bajas que sufrió la armada italiana. Sí, no, pero la verdad es que los enfrentamientos que tienen, pasa eso. Es que pasa eso. Porque siempre están en inferioridad de condiciones. Pero es que en inferioridad de condiciones los tíos lo intentaron un montón de veces. Y lucharon, cuando lucharon lo hicieron con valor. Igual que las tropas italianas, cuando luchaban sabiendo lo que estaban haciendo y con un mando que sabía lo que estaba haciendo, luchaban. Ya, pero en cuestión de la Marina Real Italiana es que lo que pasa es que no tienen capacidad, no por buques Ahí ni nada, está. sino que no Falta de tienen combustible, falta de exactamente. radar, falta de portaaviones. De nuevo, es que estás combatiendo con una mano atada a la espalda. Bueno, el Duce Pero claro, ahora decía que cuidado. Italia es el gran portaaviones. O sea que- Ya, pero es eso. Me gustaría escribir sobre el tema de que quizás incluso los propios italianos han echado un poquitín de peso en esa leyenda, un poco como decir, vale, estábamos con los malos, pero era de broma. Estábamos con los malos, pero era de broma. Bueno, mira, no sé. Pero lo cierto es que esa idea, y además muy vendida por los ingleses, de fíjate qué ridículos son los italianos, pues hay victorias en el norte de África que son victorias italianas. Pero es que, pues, claro, pero es que los ingleses han tirado por tierra a todos los ejércitos del mundo, menos a ellos, por supuesto, ¿no? Ahí está. A los portugueses durante la guerra no, la de secesión, la de sucesión, perdón, coño, Sí, secesión digo yo, la de la de sucesión. Y a sucesión partir de ahí española, Portugal ya es aliado de Inglaterra para siempre. criticaban a los portugueses y había, porque decían que al primer tiro salían corriendo. Y hay reconocimientos en batalla donde de regimientos, o sea, compañías, o sea, batallones en línea de portugueses muertos in situ en el sitio. O sea, y sin embargo, los portugueses, o sea, que eran muy malos y eran unos tal, los buenos eran ellos, siempre han dicho así los ingleses. Y lo mismo pasa aquí con el tema del Dreadnought. Siempre, digamos, la historia oficial de Inglaterra es que su flota era invencible y que y los Dreadnought ingleses eran lo mejor de lo mejor. La realidad es, Venían a sus buques, reafirmar eso. claro, si de partida siempre has tenido ventaja y además, llegado un momento, se ha hablado mucho de, ¿no? ¿Cómo se llama? El jefe del Jellicoe, el Bélico. gran almirante, de que no era un Nelson. Creo que Jellicoe entendió realmente el valor que tenían sus buques. No quería, él tenía el dominio del mar, porque tenía demasiados barcos como para que Alemania se lo pudiera. Entonces, ¿para qué vas a arriesgarlos? Siempre dicen, es que no se lanzó de frente. Y él debe pensar, ¿para qué? Se están retirando, nos están cediendo el terreno. Hemos ganado. No Sí, necesitamos ir a una batalla para ganar. Ganamos por el simple hecho de que somos más. Es sí, decir, sí. todo lo demás sobra. Entonces, yo creo que Jellicoe, que está muy mal visto en la historiografía de la Armada Británica, tiene mucha más cabeza que un Beatty.
No necesitas un Nelson, no necesitas alguien que se lance a aventuras, necesitas alguien que piense. Y ese hombre debió pensar, la paliza que le han dado a los cruceros de batalla es como para no verla. Pero los alemanes se van, porque somos, lo que tú has dicho, 30 y tantos buques disparando contra ellos. Hemos ganado esta batalla. Aunque no hayamos hundido ni un solo barco de los malos, hemos ganado. No hay que arriesgarse. Porque cuando te arriesgas muere gente. Sí, O sea, Beatty perdió a la mitad de la rotación de su flota. Literalmente, 3 cruceros de batalla de 6 se fueron al carajo y creo que en uno sobrevivieron 2 y en los otros no sobrevivió nadie. Pues las tonterías las paga otra gente habitualmente. Hombre, bueno, evidentemente. el propio buque de Beatty no se fue al carajo por milagros. Porque iba en el Lion. Sí, en el Lion. ¿El Lion o el Tiger? No estoy seguro. Uno El de Lion, esos el dos. Lion. Sí. Se comió, o sea, el Lion prácticamente quedó fuera de combate. Y no voló en pedazos porque tuvieron la suerte de que alguien logró inundar los compartimientos de munición para que no volase. Pero estuvo a punto de, o sea, en vez de ser 3 pudieron perder 4, incluido el almirante. O sea, imagínate la que se hubiera liado. O sea, por arriesgarse demasiado, precisamente Beatty les dio una oportunidad a los alemanes, pero que no podían aprovechar porque no tenían suficiente fuerza. Entonces, no solamente es ya que se ha magnificado mucho todo el tema del Dreadnought, es que la propia historia que han contado los ingleses de cómo fue la guerra naval, es que hay que revisarla mucho. No hay tanto heroísmo, no es tanto sacrificio, no. Ganasteis porque teníais más barcos, ya está. Y el que tiene menos barcos, pues o tiene mucha suerte o no puede enfrentar. No, evidentemente es verdad. Ya se verá después de la Segunda Guerra Mundial que los alemanes no, sin ese plan Z no podían haber hecho nada, como de hecho no hicieron y dieron muchísimo por saco. Pero es lo que tú dijiste una vez, los buques alemanes eran de un solo uso. Sí. Lo sacas una vez y te lo hunden. Y te lo hunden. Y te lo hunden. Fíjate tú el Tirpitz, ¿no? El Tirpitz en Noruega y escondido. Bueno, aquí estamos. Pero bueno, sirvió de para modificar las rutas comerciales, las rutas de los convoyes por miedo al Tirpitz. El Tirpitz estaba allí en un fiordo diciendo a ver que no me vean. Hasta que lo vieron. Y bueno, ya que estamos en directo, si decirle a los que nos están viendo y escuchando, oye, mi conclusión final es esa, que el Dreadnought fue contraproducente, que hubo mucho más de intereses económicos y de intereses políticos que de verdadera necesidad militar. Y que no hubo una diferencia real antes y después del Dreadnought. O sea, tecnológicamente sí, pero la relación de poder no cambió. Y el resultado fue que se fue a la guerra y esa guerra se hubiera podido luchar con los buques anteriores. Porque tal y como se luchó, hubiera dado igual. Sí. Entonces, mi opinión personal, y totalmente rebatible, el Dreadnought fue un error. O sea, la tecnología superó las necesidades. Podían hacerlo, pero era necesario hacerlo. No tenía mucho sentido. Y el resultado fue una guerra y probablemente incluso 2 guerras, teniendo en cuenta como luego hubo de nuevo carreras navales, carreras armamentísticas. Sí, que Japón seguía convencido de que tenía que ir a la guerra naval con Estados Unidos. Que todo lo que llevó al Dreadnought fue erróneo. Es decir, los conceptos de Mahan, la famosa batalla decisiva, el extrapolar la batalla de Tsushima a todo y extrapolar todas las conclusiones, fue ¿cómo decirlo?, pasarnos de frenada. Claro, pero vuelvo a ver, ¿qué haces? O sea, ¿qué te digo yo? Un inglés te hace el Dreadnought y ahora ¿tú qué haces? Ahí está. Una vez pones la primera piedra, ya es imposible detenerlo. Ya eres alemán y tienes que por lo menos igualarlo. Por lo menos igualarlo. Es que es así. Y súmale eso al convencimiento que había justo antes de la Gran Guerra de que la guerra era algo bueno, de que la guerra forjaba a las naciones, de que era donde se medía la verdadera capacidad de un pueblo. Con lo cual teníamos una tormenta perfecta, y una tormenta perfecta provocada por un barco. Exactamente. Y en los Balcanes se vio, ¿cómo decir? Pero así que espero que nuestros oyentes opinen y, por favor, si opináis en contra y tenéis buenos argumentos, machacadme.
Que para eso están los debates. Tampoco pasé, yo te digo, tampoco pasé. Bueno, pues nada, señor. Nuestra primera experiencia en directo, hemos tenido gente aquí escribiendo en el chat, si lo ves ahí en el medio y tal. Sí, lo estamos siguiendo. Hola, ¿qué tal? Pero bueno, tampoco verás, es la primera vez que hacemos esto en directo. Esto va a quedar en Twitch y en YouTube. Y por supuesto, el audio va del tirón a la casa madre, Antena Historia en Ivonne, ¿no? Así que nada. Si todo va bien, para el verano tendremos el libro en las el libro, librerías. efectivamente. Y ya lo enseñaremos. De hecho, hemos enseñado varias fichas, ¿no? Para ir abriendo boca. Exactamente. Pues nada, agradecerte que hayas estado echando este ratito con nosotros, hablando de barquito, que a mí me encanta. Sí. Interacciono mucho más que cuando es estanque. Sí. A mí me encantan los barcos. Es que los barcos son algo. Pues, aparte vale, que son seré bonitos. un romántico, pero es que un barco es algo diferente. Es que son bonitos. A excepción de los Nelson, son todos bonitos. A excepción de cualquier cosa que construyan los ingleses. Inglés también, ¿verdad? Diseño inglés. Horroroso. Bueno, lo dicho, terminamos el programa de hoy dedicado a esta guerra, esta carrera armamentística por el tema del dren, ¿no? Del acorazado ese y yo, y tú más, y tú más, y yo más, y yo más, ¿no? Básicamente eso que desemboca en una guerra, como bien ha expuesto José Antonio, y está bien pensado, la verdad. Así que nada, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Terminamos el programita de hoy. Adiós. Hasta pronto. Venga.